Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Montaño y es un gusto volver a contactar con ustedes. Hemos dejado pasar unas semanas para asimilar los temas que venimos tratando acerca de Miguel González, los dones, despertando los dones y el tema de Porciú. Estamos aquí en el Instituto Mexicano de Numerología, en la cabina de Magnitud Radio, y pues voy a presentar a quien va a estar conmigo entrevistando al ingeniero Miguel González, Gabriel Toledo. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y por darle continuidad a estos temas que han estado súper interesantes. ¿Qué tal las redes? ¿Cómo han respondido a estos? Bien, ha habido algunos comentarios que ahí estaremos comentando aquí para que se haga esto más amplio, para que la gente también participe. Recuerden que pueden escribirnos en Porciú, en Instituto Mexicano de Numerología o en Magnitud Radio, que son las tres redes principales de este movimiento, de toda esta orquesta. Y entonces ahí podremos responderles en cualquier momento. Qué bien. Bueno, pues entonces cedo los micrófonos para saludar y a ver qué nos tiene el día de hoy a Miguel González. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y la verdad es que me encuentro muy contento por esto. Este ya es nuestro cuarto programa que lanzamos a las redes. Y creo que la aceptación de la gente ha sido bastante buena. De pronto como híjole, yo ya estaba como en eso, algo me empieza a resonar de pronto en el interior, ya empiezo a tener como ese gusanito de pronto de curiosidad dentro de cada persona que yo creo que lejos de haber nacido apenas, yo creo que ya estaba ahí, tal vez estaba medio dormido y nada más fue cuestión como de un ligero susurro. Y empezaron a despertar, ¿no? Y como una orquesta, me gustó ahorita la palabra que decías, ¿no? Esta orquesta, que pues es la música de todos al final del día y todos somos quizá una nota, pero de una composición más grande, Sí, ¿no? O sea, inmensa exactamente, de esa música del universo. Nos han contactado, sí, a través de redes sociales. Quiero agradecer mucho a las personas. Me han hecho llegar inclusive mensajes a modo personal. Pues alentándonos, ¿no? A seguir con este trabajo, que les ha ayudado mucho, les ha aclarado igual dudas, les han surgido otras, que eso también me encanta, que hayan surgido más dudas, porque eso quiere decir que el mensaje está resonando y está tirándose quizá barreras que teníamos de pronto en el interior. Y pues nada, o sea, al final creo que es solo dejarnos guiar. Sí, soltar el control de que nosotros vamos a hacer esa orquesta, porque esa orquesta ya está. Simplemente nos están diciendo, tú tienes que sonar de esta manera para que podamos entender todos cuál es la sinfonía, ¿no? ¿Qué nos tiene preparado el creador? Claro. Sí, y perdón, las redes sociales abajo del video, aquí donde está la información del video, ahí se encuentran las ligas de las redes sociales por si les cuesta trabajo a veces entrar directamente a Facebook. Ahí están las ligas, solo le pican y directo los manda. Pues bien, ¿qué te parece si nos haces un pequeño recuento antes de la pregunta magistral de este tema, de los programas anteriores? Sí, claro que sí. Gracias. De hecho, veníamos trabajando y hablando en los programas anteriores referente al creador. Veníamos hablando sobre cómo es mi comunicación con él, de pronto cómo es mi conexión, a través de quién, por qué necesito intermediarios para comunicarme con el creador, ¿no? Y ahí, antes de sentirnos vulnerables, solo para retomar esta parte, antes de sentirnos indignos de que el creador nos pueda hablar directamente, más bien nos deberíamos de sentir dichosos de que nos busca el justo a la medida, lo que nosotros necesitamos para podernos comunicar con él. Es como si yo de pronto me fuera vamos a poner un ejemplo, a una región de Brasil, a una comunidad en donde no hablan ningún idioma, es un dialecto que solo es muy específico de esa zona, y como si Dios nos estuviera poniendo traductores para podernos comunicar con. O sea, digamos que el amor es tan grande. En lugar de sentirnos vulnerados, ¿no? O sentirnos como, ay, no, es que Dios, o sea, ¿por qué no te puedes comunicar conmigo? No, nos está poniendo las herramientas necesarias, ¿no? En este caso, los guías, que ya hablamos gran parte de uno de los programas de ellos, nos está poniendo las herramientas para que nosotros hablemos el mismo idioma en todos los aspectos, ¿no? Y si nos vamos a un ejemplo claro, o sea, ¿qué tan diferente sería el mundo, ¿no? Trasladándolo ya a nuestro plano, ¿qué tan diferente sería el mundo si todos habláramos un mismo idioma? Wow. ¿No? Y justo eso es a lo que nos invita el creador. Al final del día no nos está hablando de te voy a pagar los cursos del inglés o del francés o del alemán, sino te está diciendo te puse 3 coach para ti.
para ti nada más, para que puedas aprender a comunicarte con todos los niveles de la creación, con todos. Entonces, sí va a haber como de pronto cierto flujo de información para que nos llegue a cada uno de nosotros, pero eso es lo grande, lo perfecto de esta creación como Él la concibe. Hay como otra gran grandeza de esta creación, de este absoluto, de este... nosotros le llamamos Dios como una terminología que se nos hizo la más adecuada, pero es este ser ilimitado. Otra de esas grandes regalos que nos da es el libre albedrío, ¿no? Que también Claro. en el programa, en uno de los programas hablábamos que puede caernos de peso el libre albedrío o puede ser realmente el regalo perfecto, porque el libre albedrío, pues entonces ya no hay a quien hacer responsable, pero el regalo perfecto es entender a ese Dios sabio que te deja ser. Te deja ser. No, o sea, no es como... Voy a poner quizá malos ejemplos, pero pues es lo que tenemos cercano. De pronto quizá la familia que nos está forzando a hacer o estudiar algo que no queremos. Los amigos a lo mejor que nos están impulsando a consumir o a hacer ciertas cosas que yo no me siento que encaje, pero como no me acepto, entonces lo hago, ¿no? O sea, cedo ante ello. Y no sé, inclusive hasta la pareja de pronto que me dice, es que si tú fueras diferente o es que si cambiaras esto al menos de ti, yo podría amarte más. No es como, bueno, entonces no hablamos de amor, ¿no? Y justo de lo que acabas de tocar ahorita es esa libre decisión nos habla del amor tan grande que nos tiene el Creador a cada uno de nosotros, porque a ninguno nos hizo incompletos, ¿no? Todos estamos completos, todos si nos observamos a nuestro interior encontramos ahí las respuestas, no es necesario salir a buscar nada allá afuera. Simplemente escucharnos, ¿no? Y es esta parte de la comunicación con ese gran ser, con ese creador que hoy día nos está invitando justo a reflexionar sobre el cómo estamos llevando las cosas pues en nuestro día a día y cómo quizá las decisiones que nosotros tomamos nos separan un poco o un bastante de él, de acuerdo a lo que cada uno decide pues, de su libre decisión. Y que si nosotros, como hace un ratito les mencionaba, si nosotros habláramos el mismo idioma, que este idioma pues es el idioma del amor, todo resonaría de manera diferente, todos vibraríamos de manera armónica y no habría seguramente el sufrimiento bajaría a niveles estratosféricos, ¿no? Porque me refiero a desde quién hizo para estar o lograr esta pluma, ¿no? Esto tiene un impacto en muchas personas seguramente. No sabemos si la producción de esta pluma en particular, de este turno en particular, dejó a lo mejor a un papá sin poder asistir a cierto lugar con su hijo. Y yo la compré simplemente porque, pues... ¿La necesito? La necesito o no la necesito, pero pues estaba bonita. Está de moda. Ajá, exactamente. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con ese tipo de decisiones conscientes o inconscientes que hoy día nosotros hacemos y que al final del día yo les diría que mientras más conscientes nos hagamos de lo que yo mismo actúo sobre mi libre decisión, mayor impacto tengo en las otras personas y hacia conmigo mismo, porque esto es un boomerang. Si yo de pronto, si pensemos que Gabriel era el trabajador que no pudo ir y de pronto yo me empiezo a preocupar por mi forma de consumir, que es igual otro de los temas que estuvimos tocando en los programas pasados, pues de pronto quizá me puedo hacer más consciente de que no la necesito. Quizá tengo otra ahí. Pues no es la mejor que yo quisiera tener, ¿no? Porque a veces digo, me lo merezco, pero pues él también se merece estar con su hijo. Claro. Y entonces los programas se dieron así. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son estos seres? ¿Quiénes son los guías? Nuestros traductores. Estos traductores. ¿Qué nos vienen a mostrar? ¿Qué es el libre albedrío? Y una frase que tú hablaste en el último programa fue la desconexión que tuvimos de pues toda esta... regalos que nos fueron dados, esta desconexión que hubo. Hablaste ya de un proceso interior que fue el miedo. Pero, ¿qué fue lo que nos generó el miedo? Y también, al principio de los programas te preguntaba yo, ¿qué es Porcio? Y tú diste la pregunta. una respuesta que al final de los 3 programas dices que hubo una desconexión
provocada por el miedo a. Entonces te quiero, con este análisis, que entres por favor en el tema. Sí, claro. De hecho, ese miedo, el maldito miedo, sí le quisiera llamar maldito miedo, porque en muchas ocasiones ese miedo es el que nos detiene a detonar todo lo que nosotros quisiéramos ser o estamos destinados a ser. Sin embargo, dudas, cuestionamientos, interrogantes que forman parte del miedo nos detienen. En un ejemplo a lo mejor común, ¿cuántas veces no nos quedamos con la duda de debí de haber ayudado a X persona que quizá me pedía un trago de agua o me pedía algo de comer y no lo ayudé? Y de pronto empiezo con ese trabajo interno del debí. Estoy conectado al miedo. No estoy corriendo, no estoy azotándome la cabeza o no estoy gritando, pero son justo desconexiones a través del miedo, que yo les decía hace un ratito. Si todos nos conectáramos a esa parte del amor, seguramente sería diferente, sin cuestionamientos. Le di el dinero o le di la comida, pero igual y no lo necesitaba. No necesito juzgar. Otra vez me estoy volviendo a conectar al miedo, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros estamos arrastrando desde hace muchos años y generaciones y desde siempre por nuestro amigo el ego. Nuestro amigo el ego, que siempre nos está acompañando toda la vida, toda nuestra vida, durante todos nuestros ciclos de este tercer plano, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo. En el séptimo tal vez se ve como ya un poco más diezmado, pero pues digo, aquí está en pleno hervidero, ¿no? El ego. ¿Pero qué es el ego? Está formando. El ego es esa vocecita de pronto que te dice y que te lleva a zonas de confort, ¿no? Para decirte qué es lo mejor para Gabriel, qué es lo mejor para Lupita, qué es lo mejor para mí. Podríamos confundirlo a veces con la parte como del empoderamiento o del merecimiento. Porque de pronto si yo te digo, bueno, pues sí merezco esta pluma, pues sí la merezco. Y he trabajado mucho y quiero, ¿no? Y sí me la merezco. Está hablando el ego, ¿no? Siempre hay el ego forma parte del yo, ¿no? Forma parte de ese ser importante que nos conforma, ¿no? O sea, hasta el ego está el alma. Siempre en un conflicto porque el ego está queriendo alimentarse, ¿no? Queriendo separarse del creador porque tiene miedo a volver a él. ¿Por qué tiene miedo a volver a él? ¿No? Hablando y retomando un poquito de los temas pasados de por qué tiene miedo el ego a reconectarse al creador, porque siente que está regañado, siente que lo van a castigar. Y entonces en lugar de que digan, Gabriel, tú puedes establecer tu conexión con el creador, el ego dice, no vayamos, porque acuérdate que nos va a dar 2 nalgadas y nos va a castigar, porque el pecado, porque lo que sea que nos hayan metido como de creencias o de ideas. Sin embargo, eso no funciona así. O sea, el creador está como de, bueno, pero ¿yo qué les hice? ¿No? O sea, todavía que haces y te ofendes, ¿no? Es como, ¿no? Es como algo así en ese sentido de que el creador tan amoroso es, ¿no? O sea, que te da todas las herramientas para que tú puedas volverte a reconectar con él. Ese ego es lo que nos lleva a esa desconexión y ese ego es a lo que nos lleva ahorita justo a no poder vernos a nosotros mismos y como no puedo verme a mí mismo tal cual como soy, ¿no? Porque el ego de pronto te confunde, el ego o esa conexión que tienes hacia esas emociones densas, ¿no? De soberbia, a lo mejor de sí merezco, pero yo nada más, los demás no, pobrecitos los demás. Te deja ciego o nos deja ciegos para poder ver a los otros. Entonces, en el momento en el que tú ni siquiera puedes verte de las capacidades que tienes o de los talentos que tienes, pues ahora imagínate, si no puedes verlos en ti, jamás los vas a poder ver en el otro. Jamás los vas a poder ver. Entonces, ahorita la desconexión que tenemos es una desconexión alta porque ni siquiera somos capaces de vernos a nosotros mismos o de reconocernos a nosotros mismos. ¿Cómo queremos entonces conectarnos hacia el otro? ¿Y cómo queremos conectarnos hacia los guías y después hacia un ser superior? O sea, estamos pero desconectados por todos lados. Entonces, aquí es donde viene justamente algo bien interesante porque es pues el reflejo de todo lo que estamos viviendo nosotros hoy día en sociedad. Hambre, políticos que no son políticos, ¿no? De pronto representantes que no nos representan, de pronto empresas que dan oportunidades que no son oportunidades, sino que son esclavizantes, ¿no? No hay amor. Religiones. Religiones que en lugar de liberarnos nos están oprimiendo.
¿no? Y no es contra ninguna religión. O sea, aquí respetamos como toda esta parte, ya lo habíamos mencionado, sobre las bases de cada una de ellas y sobre lo que hablan fundamentalmente, sino de lo que me estoy refiriendo ahorita, y sí quisiera hacer mucho énfasis, es al manejo del hombre a través de la información que ha recibido, ¿no? Y en este sentido, Porciúg es ese último llamado que tenemos, ¿no? Como seres que estamos compartiendo en este tercer plano para poder volver a reconectarnos. Y yo sé que muchas personas de pronto, quizá al escuchar esto, dicen, pues es que yo no me siento desconectado, yo barro mi calle, yo saludo a los vecinos, yo separo la basura, a mi congregación. Ajá, exactamente. O sea, me conecto con Dios, hablo con Él. Si ya lo estás haciendo, felicidades y qué bueno que lo estás haciendo. O sea, no necesitas a nadie que te diga o que te unja, ¿no? De pronto, así como en aceite o lo que tú quieras, en cualquier símbolo que tú necesites o que uno piense que es necesario para poder hacerlo. O sea, si ya lo estás haciendo, qué bueno, no dejes de hacerlo. Porque al final del día, justo eso, o sea, justo Porciúg, justo esa filosofía de para todos, justo esa filosofía del compartir, es una invitación grande a dejar de vernos a nosotros mismos para empezar a verme en el otro, para poder contemplar realmente el potencial que tiene el que está al lado mío. Porque de pronto en lugar, ¿no? De pronto de decir, mira, es que mi compañero del trabajo es excelente organizador, ¿no? O sea, es muy buen, es muy estructurado, es muy cuadrado, qué bueno. Y siempre que le dan algún proyecto, que le dan cualquier cosa, cualquier tarea, lo hace perfecto. Yo en lugar de conectarme con el amor y reconocerlo a él, y reconociéndome a mí también que yo tengo esa parte organizadora, digo, no, es que me veo amenazado. Me veo amenazado porque de pronto seguro me van a quitar mi trabajo, seguro no me van a promover, seguro no sé qué, y entonces empiezo a conectarme con el miedo, ¿no? Y en lugar de que eso me impulse a ser mejor, me anclo al miedo y trato de hacer todo lo posible para que él se baje al nivel en el que yo estoy vibrando. Me victimizo, ¿no? Entonces no dejo que los demás vibren alto. Entonces lo que yo les diría, y Porciúg como en este sentido, es una invitación a esa vibración alta de todos, en todos los sentidos. O sea, ahorita toqué el tema de la parte del trabajo, pero esto puede ser hacia la familia, esto puede ser hacia la escuela, puede ser hacia la misma espiritualidad, ¿no? O sea, de pronto como de, ay, el terapeuta no sé qué y no sé cuál, y mira, ya anda ya, de pronto, no sé, o sea, con ya queriendo armar su congregación y no sé qué, y, ¿no? Y otra vez me vuelvo a conectar al miedo y de pronto me vuelvo a conectar a esa parte del nada más yo lo puedo hacer. O sea, no, suelta esa expectativa, suelta ese flujo. Sí, no es caer como en el club de los optimistas, ¿no? No. Sino es desde la conciencia y también desde la responsabilidad, porque si no, yo creo que en esta era de los sabios, en esta era del conocimiento que es un para todos, a veces se piensa que es a granel y todo mundo puede inventarse cosas, ¿no? Claro. Y la responsabilidad, ¿dónde queda? Claro. O sea, Sí. ¿Sabes qué me estoy viendo? El ego, pues es una faceta necesaria del alma para mantenerse aquí, ¿no? Necesita un anclaje el alma. Y ese anclaje, pues es el ego que se sostiene de la materia. Entonces ese ego nos puede jugar una broma cuando busca empoderamiento sobre los demás, porque aquí la cuestión del ego es empoderarse sobre sí mismo, pero hay muchos distractores que sutilmente, o muchas manos, muchas energías que sutilmente se mezclan, tan sutilmente que de repente no te das cuenta que ya no eres tú el que estás empoderado, sino que son otras manos las que te están guiando. Y a todas esas esferas que te están guiando, pues el propósito, pues era un propósito tal vez correcto, adecuado, inspirador, como fue la religión, que es un propósito de unir al ser humano, al alma con Dios, como son los políticos, que es buscar el bienestar común, como pudiera ser incluso hasta la propia familia que busca el bienestar común. Pero siento que este ego, cuando pasa por dejar de buscar el empoderamiento reflexivo de mí mismo y empieza a querer empoderarse de los demás, a eso se le llama control, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que sutilmente
puede ser que al principio nos sonó muy bien, al principio nos hizo sentir grandes, pero después se volvió una necesidad o después se volvió una manipulación. Y recuerdo, Miguel, que en algún momento tú nos hablabas acerca de estas etapas en que una dinámica que era para nuestro bienestar se fue cambiando y se volvió realmente una control o necesidad. Claro. ¿Quieres hablarnos un poquito de esto? De hecho, o sea, yo les diría en ese sentido de esa necesidad. El ego se vuelve una bestia indomable de pronto, ¿no? Se vuelve... Camuflajeada. Sí, camuflajeada. Porque también se viste, también se espiritualiza por ahí, dicen algunos, ¿no? El ego, que también se aprende, también se adapta, ¿no? Porque el ego es fuerte, esa es una realidad. Es muy fuerte y siempre va a estar buscando la forma de adaptarse para sobrevivir a su siguiente etapa, ¿no? El ego siempre tiene miedo a morir. Hablando de muerte, nada más tomo 2 minutos. Ajá, exactamente. Esa muerte que es como por ciclos, ¿no? O sea, no es que si yo venzo ahorita, por ejemplo, el tema del control, ¿no? Que Dios nos haga la buena o los días nos hagan la buena o no les carguemos a ellos la pila y más bien yo me haga responsable y venza el control. Parte de mi ego va a morir, pero parte de mi ego sobrevive, se adapta, se transforma y ¿qué crees? Viene para la siguiente etapa, ¿no? Entonces, ese ego que renace, obviamente siempre va a estar pidiendo cosas, siempre va a estar pidiendo algo, siempre va a estar pidiendo ser alimentado, ¿no? Siempre va a estar pidiendo... Pero además, si tiene aquí como esos que te hablan al oído y que te dicen esto es lo mejor. Sí, claro. ¿No? Como que se sustenta el miedo. Claro. Y de hecho, o sea, de eso se alimenta el ego, ¿no? De las emociones que vienen a través del miedo, de todas las emociones que no son el amor, ¿no? O sea, llámese soberbia, llámese ira, llámese tristeza, ¿no? O sea, todas esas emociones que de pronto dejan de ver oportunidades y que ven susceptibilidades o ven riesgos, ven ataques o ven peligro, pues es una desconexión completa con el creador y de nosotros mismos. Y te conectas a lo más denso de tus cuerpos espirituales o de tus cuerpos materiales, te densificas. Y en el momento en el que nos densificamos, tenemos por ahí la cultura que hoy día tenemos, ¿no? O sea, una cultura de pronto que te dice... blanquea la belleza, ¿no? Estaba viendo un documental apenas de blanquear la belleza. Es como de... O sea, ¿cómo? O sea, no, o sea... ¿Y qué pasa con las culturas que son africanas? Que su color de piel es negro. Y negro lo voy a decir, o sea, con todas las letras. No en forma despectivo, pero hay que... O sea, hay que entender que pues sí, o sea, su color de piel es así, como el de nosotros quizás sea como medio café con leche, no sé, como medio café, marrón, no sé. Y eso no define la belleza, sin embargo, ¿qué sí lo define? ¿No? Y entonces si nos pusiéramos a indagar en cada uno de estos rubros, en cada una de estas cosas, es como de... ¿no? Quizá ahorita en este eslogan que les decía de blanquear la belleza, quizá lo vemos muy claro, pero quizá para otros aspectos no lo estamos viendo. Sin embargo, es el ego colectivo y nuestro propio ego que está alimentando uno más grande, que dice, sí, ellos son menos, ¿no? Y qué feo, qué frustrante, qué esclavizante inclusive, ¿no? De nuestra parte y de responsabilidad que hablábamos hace rato, de pronto decir, yo estoy esclavizando a mis propios hermanos, porque yo me estoy creyendo la idea de que ser de piel más blanca es ser más bello. Y entonces les estoy transmitiendo, les estoy rebotando esa energía a todas las culturas que son de diferente tono de piel, del nunca vas a poder ser bello, pero no te preocupes porque te traigo la solución y entonces X producto, ¿no? Y entonces, pues sí, es ir contra la naturaleza, literal. Ahí ya hay control y miedo. Y ahí están los dos implícitos, que son creo que los más grandes que nos van a siempre estar atando, nos van a estar densificando. Les comentaba que justo en el momento en el que nosotros dejamos de vernos tal cual como somos, a través de los ojos del alma o a través de los ojos del amor, entran los ojos del ego. Y los ojos del ego nos llevan hasta este punto, ¿no? Hasta este límite. Bueno, no sé si sea nuestro límite, quizá podamos todavía llegar más allá, pues porque seguramente nuestro ego colectivo ha estado muriendo y renaciendo y trae nuevas herramientas que de pronto, ahora una de las que me da miedo, si les soy honesto, es la espiritualización del ego,
¿no? Que de pronto es, pareciera ser como el lobo vestido de oveja, ¿no? De pronto que te habla bonito, que de pronto te dice, sí, ven, súmate y haz esto y haz lo otro. Y cuando realmente ves las intenciones, si es que las puedes ver, porque a veces puede ser que te confundan, dices, uy, creo que caí. Creo que caí y tal vez ya fueron muchos años después de los que me di cuenta. Y me da un poco de miedo, ¿no? Como esa parte y conectándome yo, o sea, porque en realidad no resuelvo nada al tener miedo, ¿no? O sea, hablando de este mismo círculo vicioso que nos lleva, sino, ¿cómo se resuelve esto? Confiando. ¿Confiando en qué? Confiando en que Lupita lo pueda hacer bien, confiando en que Gabriel lo pueda hacer bien, confiando en que tú que estás del otro lado y que te estás preguntando todos estos temas, teniéndote fe y si yo me conectara a la parte del miedo, diría, todo recae en la responsabilidad de Miguel, porque de pronto Miguel recibió cierta información y entonces él es responsable de que todos cambien. Y no. En algún tiempo, cuando me preguntaban justo esto, a la pregunta inicial de ¿qué es Porciúncula? Mucha gente me decía, Porciúncula eres tú. Y me señalaban. Y al principio, claro, de mis pruebas del ego, decía, sí, Porciúncula soy yo, porque yo tengo que dar el ejemplo. Y después dije, no, o sea, esta es la trampa infinita del ego, ¿no? O sea, yo no soy Porciúncula ya eres tú, que estás vibrando más alto. Porciúncula ya eres tú que tiendes la mano a alguien que te la está pidiendo y no das una ayuda de manera interesada, ¿no? O sea, lo haces realmente porque te están haciendo de aquí, del corazón y del alma, ¿no? Realmente. Porciúncula no es Miguel, Porciúncula no es que Miguel de pronto esté diciendo, claro, voy a abrir las mentes de todos, porque esto, como mencionábamos al inicio, es más grande que nosotros, más grande que cualquiera de los que estamos aquí sentados en la mesa, porque es simplemente recordar la sinfonía perfecta del universo, que hoy día no estamos en sincronicidad, eso hay que aceptarlo. ¿Para qué? Pues para tener un punto de partida, ¿no? O sea, desde dónde estamos iniciando, y después poder realmente resonar en otro, ¿no? O sea, pensando en esas vibraciones, si yo empiezo a expandirme, va a tener una repercusión de este lado. Si Lupita empieza a tener esa vibración, quizá mis ondas no lleguen hasta allá. Sin embargo, las de Lupita sí. Y eso es ser Porciúncula también. O sea, no querer, ya sabes, querer abarcar todo, querer controlar todo, porque eso al final termina siendo emociones del ego, emociones que te densifican, y es más bien tenerle fe al que está al lado. O sea, deja de cuestionarte de pronto con, ay, mira los vecinos otra vez, que no sé qué, ya están otra vez haciendo no sé qué y no sé cuál, mis compañeros de trabajo lo mismo, mi pareja siempre nunca va a cambiar y siempre va a ser un holgazán o va a ser... No, tenle fe. ¿Sí? Pero una fe real, no una fe que justifica, ¿sabes? No una fe que evade, ¿no? O sea, es una fe realmente que cuando tiene que enfrentar, enfrenta. Una fe que realmente cuando tiene que confiar, confía y suelta el control. Y una fe que engrandece al otro. Porque en el momento en el que engrandeces al otro, no con halagos, sino simplemente confiando en que él va a ser capaz de hacer lo que tiene que hacer y lo que vino a hacer, ¿no? O sea, si de pronto en esa orquesta mi vecino tenía que ser, pensemos, ¿no? Tenía que ser do y yo tenía que ser fa, confiar en que él lo va a hacer perfecto. Yo que soy fa, ¿no? O que soy la, o que soy lo que sea, no voy a poder ser do. Ya, tengo que aceptarlo porque tengo que verme a mí mismo, ¿no? O sea, tengo que aceptar que yo no soy la nota de mi compañero o de mi amigo o de mi pareja. Tengo que aceptar y tengo que tenerle fe que lo va a hacer bien en el momento en el que tenga que sonar y que tenga que resonar. No está en mis manos que él resuene. Quizás solo ampliar mi campo, ¿no? De pronto vibratorio para que él de pronto diga, ah, ya me toca. Nada más. Y cuando se tengan que poner límites, ahí cómo no confundirte que es el ego el que te está diciendo que tienes que poner límites y es el mismo amor que también te impulsa a poner límites. Por ahí algunos filósofos, escritores e inclusive algunos artistas, ¿no? De música de pronto te dicen, hazlo, pues de todos modos, o ya te juzgaron, o de todos modos te vas a equivocar y de todos modos te vas a culpar. Si lo que estás actuando y lo que estás vibrando no te genera culpa, felicidades, estamos haciéndole caso al alma, ¿no? Siempre que nosotros actuamos y de pronto viene uy, no debí, sí debí, o hubiera, no sé qué, de pronto como que todos esos cuestionamientos, ¿no? Alerta ahí, alerta, porque de pronto pues es el ego el que está queriendo alimentarse de algo.
Entonces, siempre que actúes y que eso que haya traído como resultado puede haber sido malo, ¿no? O sea, malo en el sentido de que quizá no fue la mejor decisión, pero si eso te deja tranquilo en el sentido de que lo que hiciste fue lo correcto o lo perfecto o suficiente para ese momento, está bien. Porque al final no podemos jugar a que somos perfectos, ¿no? Imagínate el margen de error de pronto de no poder equivocarte, ¿no? O sea, eso sería vivir en el miedo, el no cometer Sí, errores, en el control, pero extremo, ¿no? O sea, el control que de plano no te deja ni siquiera tomar decisiones. ¿Quiénes nos han controlado? Yo creo que es una muy buena pregunta, Lupita. Es una muy buena pregunta y yo creo que quienes nos han controlado, yo creo que nos cansamos nosotros hace muchos años de pensar, nos cansamos hace muchos años de vernos a nosotros mismos, quizá lo que estábamos empezando a ver no nos gustaba y entonces, ¿qué hicimos? ¿No? O sea, hablando desde la responsabilidad, lo que nosotros dijimos fue, yo soy incapaz de guiarme a mí mismo, guíame tú. Y entonces aquí salen representantes, salen políticos, salen líderes espirituales. Sí, o sea, de todos los aspectos que nosotros, económico, político, social, medios de comunicación, moda, o sea, de todos los que uno quiera, de pronto es como, yo no puedo. Tú dime mejor cómo es, ¿no? Y eso no es ser porciúg. De hecho, ser porciúg es hacerte responsable de hacia dónde quieres ¿Podrías decirnos guiarte. brevemente 4 ejemplos nada más de una de estas controles que tenemos? Porque obviamente ya nos dices, hubo un momento en que sentimos que no podíamos y le dijimos, hazlo tú por mí. O porque confiamos o porque pensamos que era lo mejor. Pero de alguna manera soltamos la responsabilidad, la cuerda. Ahorita tú dices medios de comunicación, por ejemplo. ¿De qué manera los medios de comunicación me pueden controlar? Yo creo que más bien yo diría de qué manera no nos pueden controlar. Siempre, de hecho se me haría raro un medio de comunicación que no busque el control. Pensemos en cualquier medio de difusión, ya sea radio, ya sea internet, ya sea televisión. Siempre hay un interés detrás por el cual ellos van a ejercer una opinión. O sea, rara vez llegan a ver programas o llega a ver una difusión de información sin un interés detrás y de manera objetiva. Siempre es, ya sea con tintes políticos, con tintes sociales, con tintes económicos, siempre va a estar manchado. De hecho, yo diría que los medios de comunicación son la forma de control y ahí se puede ver como impregnado todo los demás controles, ¿no? Es como el último filtro o como para ponerlo como guapo. Representante de sí, todos. el representante. El aparador. Claro, exacto. Pero no ves todo lo que estuvo detrás de. O sea, solo vemos una pequeña pantalla porque inclusive ya está maquillado para que nosotros lo aceptemos de una forma decir, claro, eso es lo que necesitaba, ¿no? Como diciéndome, yo tengo la razón, yo estoy decidiendo cuando en realidad no lo estoy decidiendo. Por ejemplo, híjole, aquí tengo que meter mucho la parte de marketing, ¿no? Y vuelvo a sacar el eslogan de blanqueando la belleza, ¿no? O sea, nos venden cada cosa, cada producto, cada idea, que de pronto sabemos que, bueno, tal vez no sabemos, pero nos hacen creer que la necesitamos, que sin eso nosotros no podríamos vivir, o que eso es la felicidad, o que eso de pronto es a lo que venimos nosotros a trabajar, o que nos hace completos, porque hasta nos consideran incompletos, es necesitas. Cuando yo necesito, yo me considero incompleto. Claro. ¿No? Yo lo estoy aceptando desde la irresponsabilidad. Yo diría, necesito consumir, necesito ese producto, necesito pertenecer, ¿no? Y eso es lo que me dan los medios de comunicación. Siempre en todos los aspectos. Y por donde le querramos ver, cualquier tinte se ve siempre reflejado ahí. Ya sea religioso, político o demás. ¿Hasta dónde cubren con una necesidad común? Y hasta dónde se vuelven una necesidad creada, ¿no? Claro. De hecho, justo en esta parte como de quienes realmente tienen el control, ¿no? El control detrás del control,
¿no? O sea, les digo, esta última barrera de los medios de comunicación, detrás de ellos, pues está toda la parte política, está toda la parte económica, está toda la parte de influencia real que gobierna, ¿no? a este mundo, y que nos ha hecho creer que necesitamos, ¿no? Es como si ellos fueran los dioses y nos dijeran de pronto, necesitas conectarte a mí, que ellos están conectadísimos al ego, y de pronto pues claro, están necesitando satisfacer su propio ego, el ego más grande también, que sea alimentado, porque si no eso no se sustenta. Imagínense de pronto en un despertar hipotético, utópico, donde de pronto todos despertamos a la conciencia y nos hacemos conscientes de nuestras decisiones, nos hacemos conscientes de lo que consumimos, tanto de ideas, de creencias, de productos, ¿no? O sea, de manera económica, ¿cómo sería? Ellos perderían el poder, perderían el control, perderían muchas cosas. Entonces, el control detrás del control, ¿no? Hablando como del tema político, pues solo ven para unos. La verdad es que pocos son los políticos que yo podría decir o que podría enumerar o enunciar en este momento como para decirles, ellos realmente están haciendo algo, están representando, ¿no? Están representando. Si tú que estás allá atrás, ¿no? De esto lo transmitimos desde México, pero bueno, sabemos que esto puede viajar a cualquier lado. Aquí en México tenemos nosotros de pronto como un mal, ¿no? Que yo siempre he dicho que es de toda Latinoamérica, pero pues ya tú decidirás si eres de otro país y lo vives igual. En donde decimos que nuestros políticos son una bola de corruptos, son una bola de incompetentes, son unos tontos, de pronto son de lo peor. Y entonces yo te diría, pues, ¿qué crees? O sea, tus políticos son quienes te representan. Entonces lo que estás declarando en ese momento es que tú eres corrupto, que tú eres tonto, que tú eres... O sea, porque ese es el que te está representando, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ¿a quién le cedimos el control? ¿A quién le cedimos esa parte? Eso hablando del tema de política. Hablando del tema económico, pues se mueven aquí más hilos, ¿no? Porque prácticamente el ego, una de las cosas más grandes de las que se está alimentando hoy día, aparte del miedo, es como esta parte del dinero, ¿no? El dios dinero, al que le rendimos tributo, ¿no? El que nos da el maná cada 15 días, o cada semana, o cada mes, dependiendo de cómo estés contratado. Y no está mal, ¿no? O sea, lo que está mal es que todos nosotros vivamos, ¿no? Y a veces decimos, ay, ahora sí ya no llego a la quincena, ¿no? Y de pronto es como todo está girando alrededor del dinero. ¿Por qué? Porque todo lo hemos hecho a través de ello. Las guerras, o muchas de ellas, pues obviamente tienen muchos matices de este estilo, ¿no? O sea, tanto económicos, que ahorita voy a llegar a otra raíz grande, ¿no? de ello. Pero finalmente es, ¿cuántas guerras nos han librado ahora por temas de recursos naturales? Sí. ¿No? Y entonces ese control que de pronto nos hacen creer a nosotros por tintes de medios de comunicación de que son justificadas las guerras, o yo diría, ninguna guerra es justificada. Nadie tiene la razón sobre nadie, ¿no? O sea, nadie. O sea, simplemente es una intolerancia grande a decir, necesito lo que tú tienes y lo voy a tomar a costa de lo que sea. Entonces, pues ese a costa de lo que sea, lo estamos viendo y nosotros permanecemos indiferentes ante ello porque no nos afecta de manera directa, ¿no? De pronto decimos, bueno, está pasando del otro lado del mundo. Pues sí, qué feo, está feo, sí, pues ojalá y se arregle pronto. No es lo que nosotros decimos y permanecemos desconectados porque no me interesa. En muchas ocasiones el medio holístico o el medio espiritual dice, no tengo que involucrarme allá porque, pues no, o sea, eso habla del odio, eso habla del no sé qué, pero ahí es donde realmente se necesita. Ahí es donde está la carencia. O sea, si hablamos de polaridades, pues ahí es esa polaridad, ¿no? El otro extremo. Y no porque la gente que esté sufriendo en situación de guerra lo haya pedido así, o de pronto decimos, sí, claro, lo decretaron, o todo es perfecto, o de pronto son sus pactos, son sus aprendizajes, quién sabe. Porque hay el libre albedrío. Claro, quién sabe, porque imagínate, o sea, al final del día puede ser que nuestro mismo ego que está alimentando ese ego más grande nos está dirigiendo a separarnos más y a generar guerras en otros lados. Quizá esto que yo dije que era insignificante y que me compré la pluma, a lo mejor esto, pues las empresas que estaban detrás de producir esto necesitaban el insumo de pronto del petróleo, ¿no? Que ahorita es por lo que más peleamos, que ya se está agotando. Y quizá
ahora ya no suena tan pequeña esta decisión de la forma en la que consumo. Ahora sí ya empieza a tener un impacto en otro lado. Claro. No, no nada más es en mí, o no nada más es en, pues ya la tengo y de pronto la voy a botar, el celular, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, que lo queremos estar renovando siempre, siempre. Siempre cada 6 meses, si pudiéramos cada mes, seguro lo haríamos cada mes, ¿no? Seguro. Y jamás terminaríamos de estar al día. Claro. ¿Verdad? Jamás terminaremos de estar al día, porque todo esto lo que busca es que seguir creando una necesidad. Claro, y de hecho esa necesidad que es en la que estamos nosotros corriendo como en la ruedita de un hámster, ¿no? O con la zanahoria. O con la zanahoria de frente, pues literal es no saber ni siquiera a dónde vamos, no tener ni siquiera un rumbo, porque no nos hemos detenido, ¿no? A entender que primero, o sea, que ya estoy metido en esa ruedita, pero ni siquiera he entendido que estoy dentro de una jaula de esa ruedita. O sea, son como diferentes niveles para poder salir, ¿no? Esas capas de pronto de cebolla que nos vamos quitando y que vamos descubriendo para poder ver un poco más claro, no nos hemos hecho conscientes de esa parte y todos vamos persiguiendo, ¿no? Pensemos en un restaurante. Bueno, pero un restaurante, ¿qué mal me va a hacer? Pues seguramente has visto anuncios de buffet, tenedor libre y así, ¿no? Y la cantidad de comida que se desperdicia, ¿no? De pronto porque es gratis, porque, bueno, no es gratis, pero todo me lo incluyeron en un solo precio. Sí. Y entonces me siento con el derecho de poder desperdiciar. Y es como, pues esto ya no me gustó, entonces, pues no importa, porque como no lo voy a pagar, otra vez, el Dios dinero, ¿no? O sea, que te dice, no te preocupes, esto ya está cubierto, ya. O sea, esto ya lo pagaste, ¿no? Entonces ya lo tiro y entonces voy a servirme otro plato, no me gustó, sí me gustó, repito, o sea, como, ¿de qué manera consumo responsable o irresponsablemente, ¿no? O sea, y así, o sea, si nos vamos a cualquier lado, o sea, hoy día estamos inmersos. La moda, ¿no? La ropa. La ropa, por ejemplo, la ropa, claro. No estás a temporada, ¿no? O sea, es como, híjole, pues sí, no estoy a temporada, pero pues sí, ¿qué? ¿No? O sea, no debería de importarme realmente. Sin embargo, nos importa de sobremanera. Entonces, la moda, de hecho, justo de los estereotipos que nos estamos nosotros como generando tengo que vestir cierta marca, tengo que utilizar ciertos cosméticos, tengo que utilizar cierta joyería para tener cierto estatus. Lo único que estoy haciendo es no me reconozco a mí mismo, necesito de cosas adicionales para poder impregnar lo que yo soy hacia el exterior. Si solo lo utilizas como un refuerzo, está bien, ¿no? O sea, también no te voy a decir, anda desnudo, ¿no? O sea, no nos vamos a ir al extremo. O en harapos. O una parte de tu autoestima, ¿no? Claro. Que te está ayudando a reconocerte. Claro, ahí está bien. Pero si todo lo centras a que si no sales, ¿no? De pronto me da un poco de risa porque hay mucha gente que atea que dice, es que los horóscopos y las piedras y esto, no, pues es ridículo. Ridículo porque como la gente le va a dar todo su poder a una piedra. Amigo, ¿qué crees? Pues estás dándole todo tu poder, ¿no? A una prenda, le estás dando todo tu poder a alguien que te está representando que en realidad no te representa. Entonces, estás en la misma. O sea, aunque te creas superior, ¿no? Porque de pronto dices, ay, no, yo que soy ateo. De hecho, el ateísmo es el grado de desconexión escala, ¿no? más grande con el creador porque ni siquiera lo puedes ver, ¿no? Ni siquiera lo reconoces como tal a él. En ese sentido, es como, pues te estás densificando todavía más. De hecho, muchos ateos viven enojados. Pero viven enojados porque están viendo que no hacemos lo que tendríamos que hacer, ¿no? No estamos conectados. Y entonces se enojan, obviamente, y dicen, no, o sea, esto no es. Sé que esto no es. Y como no es y como no lo puedo ver, entonces no existe, ¿no? Entonces se separan completamente de ese lado. Todo este ejemplo que pongo ahorita de los ateos es para decir justamente, ejemplificar que todos y cada uno de nosotros tenemos un grado de desconexión alto. O sea, no importa realmente en qué estemos, cómo estemos, qué calcemos o qué vistamos, todos tenemos un grado de desconexión. Y eso hay que reconocerlo. Porque en el momento en el que nos hacemos conscientes de ello, entonces ahora sí puede haber cabida para un cambio. Si ni siquiera me hago consciente de ello, pues ¿qué voy a cambiar? Quizá lo poco que me haya dado cuenta. O lo nada, o lo mucho, no sé, dependiendo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde está realmente la importancia, ¿no? La importancia de este último llamado, la importancia de este último
Este último como siento como si nos hubiera llegado una botella así en alta mar de pronto y llegó ahí un mensaje, ¿no? Como de, pues esta es la última oportunidad que tienen para volverse a ver a sí mismos. Ya tuvieron varias filosofías, ya tuvieron muchos representantes, ya tuvieron muchos líderes religiosos, ya tuvieron muchos mesías, ya tuvieron, no sé, o sea, muchas personas que pudieron haber hecho bien las cosas y les ha ido como en feria, ¿no? Esas personas Sí. que vienen como a hacer ese trabajo y pues forma parte del ego. Obviamente el ego no permite que esas personas sean reconocidas, sino hasta mucho tiempo después. Cuando lo puedes poner en una estampa, cuando lo puedes poner en una cartera, cuando lo puedes poner, ¿no? O sea, cuando ya lo materializas. Pero mientras él está haciendo el trabajo, seguramente, y seguramente ahorita, hoy día, mientras nosotros estamos grabando esto, hay mucha gente que está vibrando alto y que está haciendo su trabajo y que sigue los preceptos como de que tu mano derecha o que tu mano izquierda, no recuerdo cuál es, que no sepa que haga uno o la otra, ¿no? O sea, es decir, no estés alardeando realmente, sino realmente hazlo. Hazlo porque lo sientes y porque lo vibras así, no porque alguien más te lo está premiando o alguien te lo está admirando, sino es porque tú lo sientes de esa manera. Entonces, no necesitamos más representantes más que nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos, o ahí es donde hay que estar trabajando. Por si justamente como este para todos, no habla de un líder religioso, no habla de un líder mediático, de un líder político, secta. De una secta, no, sino habla de que tú mismo te hagas consciente de que tú mismo te tienes que representar. Nadie más te va a representar. Y créeme que cuando nos veamos del otro lado, ¿no? Cuando todos vayamos avanzando y crucemos la barrera del ego, no va a importar quién representa a quién, porque todos nos vamos a reconocer como iguales. Esa es la gran fuerza de este movimiento, que es, pues mientras más personas sigan subiendo su nivel vibratorio, menos vamos a estar compitiendo de pronto entre quién lo hace mejor o quién no, o quién es mejor líder político, quién es mejor líder económico, no. O sea, si estos líderes económicos, políticos, sociales, de moda, de medios de comunicación, de lo que sea, tuvieran un nivel vibratorio alto, seguramente nos estarían jalando hacia lo bueno. Sin embargo, nos están densificando. Y este es un llamado justo a dejar de densificarnos, dejar de esclavizar a la gente, dejar de esclavizarnos a nosotros mismos, porque nosotros decimos, pues no, es que la esclavitud ya se abolió desde hace mucho tiempo, pero pues no. O sea, seguramente tienes deudas, seguramente tienes que pagar una renta, o seguramente tienes un crédito hipotecario, o un crédito de auto, o seguramente tienes un seguro de vida, no como de que te paguen si te mueres, sino como de enfermedad, ¿no? En este sentido. Seguramente hay algo que tú siempre tienes que estar pagando de a una manera. No vamos tan lejos, el teléfono, ¿no? O sea, un plan mensual o un plan como tú quieras, ¿no? Si es que lo tienes en ese modo. Pero siempre estamos buscando cómo desconectarnos, siempre estamos buscando cómo densificarnos. Y pensemos en las personas que realmente empiezan a vibrar alto, de pronto se empiezan a preguntar, ¿sí será que lo necesito? O sea, ¿será que es necesario? ¿Será que si me compro el nuevo teléfono seré más feliz? ¿No? O sea, porque yo diría, si te hace más feliz y realmente es una felicidad duradera y te la vas a llevar a tu tumba, pues adelante, o sea, gástale el tiempo que tengas que gastarle. Pero y si ya al siguiente año, a los 2 años vas a tener algo, esa obsoleto, necesidad, de cambiar, pues entonces en realidad no te está haciendo feliz, ¿no? Y esto aplica para todo, o sea, para todo. Y en hasta todas en una las relación. En una relación, claro, también aplica enormemente, ¿no? O sea, de pronto, fíjate, ahorita que tocas ese tema de relaciones con personas, cuando no me reconozco, busco en el otro aceptación. Claro. Y entonces cambio mi esencia, pero yo no tenía que hacer ese cambio, porque yo ya venía completo. Sin embargo, como no me reconocí, cambié en esencia. Y ahora me cuesta más trabajo hacer lo que tenía que hacer. Ahora me cuesta más trabajo ser realmente quien soy. Y entonces en ese momento me vuelvo a desconectar del creador, ¿no? Y culpo, obviamente, a mi pareja, porque años después seguramente le diré, es que por tu culpa, o sea, yo era así, pero por tu culpa, o sea, por seguirte a ti, ¿no? Ahora soy diferente. Y ahora me cuesta más trabajo regresar al otro porque te creí. Es como, ¿en qué momento tú decidiste echar como reversa, ¿no? O sea, ¿en qué momento decidiste no ser tú? Y desconectarte. Miguel, ¿recuerdas que si te dieron
una base para ir haciendo esos cambios. Tenemos el gusto de escucharte desde hace algunos años y esta filosofía a la que le diste por nombre Porciúncula, ¿no? Buscando cómo definir este llamado de los guías y esta congruencia entre lo que me afecta a mí, le afecta a todos, o lo que yo haga impacta a los demás, como esta solamente en que mi pensamiento puede crear y destruir, no solamente a mí, sino va a impactar a los demás. Entonces, todo esto que platicábamos en esas primeras charlas que teníamos en entender esta unidad perfecta que somos. Los guías te dijeron cómo ir volviendo a conectar. Tú nos hablas ahorita de las finanzas, del dinero, de la religión, de los medios de comunicación, pero ya es como prácticamente es un sistema creado del que pareciera que es muy difícil sustraerse. Claro, de hecho sí es difícil. ¿Te dijeron claves para empezar o qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para empezar esto? Porque yo me imagino que, no sé si hubo reclamos de tu parte, de decir, bueno, ¿y cómo le hago? ¿No? ¿Nos puedes platicar cómo fueron esas primeras charlas? Sí, de hecho en esas primeras charlas mi ego era mi mejor aliado. Porque de pronto ellos me invitaban a conectarme con el alma y yo decía, no, pero es que eso es como irse contra el precipicio. Y es de pronto toparse contra la pared y estrellarse, ¿no? O tirar el avión. O sea, no me puedes decir de pronto, ve en contra de un sistema, hazlo diferente, ¿no? Y es como, pues sí, pero ¿cómo? ¿No? O sea, sí, hubo muchos reclamos de pronto antes de Me van a fusilar, entender. me van a mandar a matar. Claro, porque imagínate de pronto... es como me imagino a Jesús, ¿no? Hablando de pronto en ese Jesús que te dice no necesitas tanto, ese Jesús que de pronto se echa a un sistema religioso encima, a un sistema político encima y que termina pues como terminó, ¿no? ¿Y ve cómo terminó? ¿no? O sea, terminó muy mal. En vida, ¿no? O sea, o la historia que nos cuentan de su crucifixión en esa metáfora. Y en otro sentido, yo también pensaría en otras personas que han intentado hacerlo, ¿no? Otros filósofos inclusive que les ha ido muy mal. O sea, cuando cuestionan el sistema establecido de la época, siempre los matan, ¿no? O sea, siempre los matan. Entonces, hay muchos ejemplos. Sí, o son perseguidos. Exactamente. ¿Sí? O sea, les va, pero como en feria. Entonces, pues uno de mis grandes temores era, pues si yo voy a terminar así, pues no, gracias. Claro. Paso de la oportunidad, otro día con más. Porque yo también, exacto. O sea, resueno en decir, bueno, ¿cómo le hago, no? Si sé que voy a ser perseguido y ¿cómo le hago para levantarme? Porque mi primer pensamiento es levantarme contra ese sistema. Claro. Y uno de pronto, pues yo me veía, ¿no? De pronto así como ya sabes, formando un ejército. Como y los miserables, ¿no? Como revolucionario de pronto, ¿no? Y diciendo, claro, o sea, tengo que ir a poner quizá unas bombas, o nos van a... ¿no? Y ya de pronto como así, pero ideas del mismo ego de pronto que se hace esa idea de que uno tiene que hacer el cambio. Que yo no entendía, ¿no? Yo no entendía en ese momento cuando me estaban pasando la información, que realmente lo que se está hablando es una revolución, pero es una revolución interna. Porque en el momento en el que se genera esa revolución interna, no es tu lucha la que yo estoy luchando, sino te estoy acompañando en tu lucha. Te estoy acompañando únicamente a que tú puedas librar tus propias batallas. No es que las vayamos a hacer de una manera... de guerra como tal. O sea, ya me expresé hace un ratito lo que pienso respecto a la guerra, ¿no? O sea, respecto a querer imponer las ideas en otros. Y aquí no quedo exento. O sea, no se trata de pronto de decir, claro, o sea, quienes tengan un nivel de vibración alto espiritual, de este lado, y los que no, de este lado, ¿no? Entonces, siempre es como respetar en qué etapa está cada uno de nosotros. Pero no porque unos estén de este lado y otros a lo mejor estemos de este lado, de pronto sea como justificable que los que están acá puedan hacer algo en contra de, ¿no? Es respetar. O enjuiciar. O enjuiciar, claro. Entonces, justo es eso. O sea, cuando se entiende que la guerra o la batalla no es hacia afuera, sino es adentro,
es cuando realmente todo cambia. Cuando te dijeron que la batalla era hacia Claro. adentro, Ajá. ¿ya Dije, lo "Ay, qué entendiste miedo". o vino Yo dije, otra qué miedo. crisis? Yo dije, qué miedo, porque es más fácil. Porque no fue decir, bueno, qué padre, ¿no? Ajá, No, de hecho ¿qué no. pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó ahí es que realmente, de hecho fue como justo como crisis existencial y fue una ruptura con ellos en la forma de comunicarnos, porque literal fue, yo no voy, o sea, si me dices que me voy a enfrentar como revolucionario, pues tengo a lo mejor ciertos parámetros, tengo la historia que me habla de ciertos personajes, puedo instruirme, puedo juntarme con otras personas, pero realmente cuando de pronto me dijeron, la guerra es interna, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, explíquenme cómo que una guerra Sí. interna, ¿no? Y yo no sabía que ahí ya había empezado mi propia guerra, ¿no? Mi propia guerra interna. El hinduismo nos habla mucho sobre justo esta guerra interna, porque también quiero como enfatizar un poco en esa parte de que es la última llamada. Si hablamos de la última llamada, quiere decir que ya hubo muchas atrás. Sí. Exacto. Y si nos vamos a la base, ¿no? Si nos vamos a una de las religiones más antiguas, el hinduismo, en su libro, el Gita, ¿no? Su libro más sagrado para ellos, de pronto nosotros encontramos justo que nos habla de esta guerra interna. Nos habla de un... pues no lo habla como a forma de metáfora, ¿no? Como todos los libros ancestrales. De pronto una familia separada por los vicios y por los juegos y que están en guerra. Y entonces de pronto los que tenían el poder lo perdieron. Y esos que lo perdieron, ¿no? Arjuna, el hombre que tiene que reconquistar otra vez ese reino, no recuerdo ahorita el nombre de ese reino, es como de pronto, claro, Arjuna soy yo tengo que cobrar y reunir todas las piezas de los vicios y todas las cosas del ego que estábamos hablando que me rompieron, ¿no? Rompieron mi reino y que me hicieron no verme. Y entonces cuando yo llego, ¿no? Ya a reconquistar, es reconquistarme a mí mismo. No estoy hablando que voy a librar las batallas de Gabriel o que voy a librar las batallas de Lupita, son mis batallas. El plus que nos están dando en este momento es como irnos acompañando todos en nuestras propias batallas, ¿sí? Pero cada quien desde su trinchera haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces esa reconquista de mí mismo se vuelve liberadora por un lado, porque no me tengo que preocupar por el de al lado, sino por mí, por salir como de pronto como de ese mar o de ese océano que me tiene revolcándome de pronto entre olas y olas y olas, y que no logro dar una bocanada firme de aire. Primero, pues encontrar mi equilibrio. Cuando encuentre mi equilibrio, ¿no? Y ya esté, que pueda flotar y que pueda nadar y que pueda estar, ¿no? En medio de esto que yo siento que no es firme o que no es sólido como el agua, podré quizá ayudar a otros. Pero en lo que me corresponde, tengo que librar mi propia batalla. Y cuando entendí esa parte, pues sí hubo una crisis grande. Una crisis grande porque de pronto fue... A ver, ocúpate de ti. O primero ocúpate de Sí. ti, y una vez que te ocupes de ti, ¿cómo le comunicas a los otros que tienen que ocuparse de ellos? Otra vez el ego hablando, ¿no? En este proceso. O sea, les estoy mencionando justo cómo el ego siempre estuvo en todo momento, porque no es que, les digo, no es que de pronto ya libraste una batalla y el reino se recuperó. No. O sea, el enemigo, en este caso el ego, si lo vemos como de ese lado densificado o potencializado cuando nos juega en contra, pues vuelve a recobrar armas, se alimenta, sus ejércitos vuelven a estar otra vez, pues no sé, a lo mejor con más caballos, si nos vamos a unas metáforas de ejércitos antiguos, y arqueros y lo que quieras, ¿no? O sea, toma nuevas armas, toma nuevas vestimentas, nuevas armaduras, y otra vez se vuelve a enfrentar contigo. Pero ahora, ¿qué crees? Ya aprendió de la batalla anterior, ya aprendió que a lo mejor tú jugaste una estrategia X, ¿no? Pues ahora él no va a jugar la estrategia X, él va a jugar la estrategia Y. ¿Por qué? Porque te va a volver a retar. Te va a volver a retar a que puedas romper ese esquema, ¿no? Entonces, tu batalla interna, tu batalla o tu guerra interna, llena de batallas internas, pues es esta vida. O sea, es la vida. Y les digo, o sea, no es que sea un mensaje nuevo, no es que sea un mensaje de pronto innovador completamente y que uno diga, claro, mira, esto nunca antes se había dicho en la vida, ¿no? Fátima nos vino a hablar de este llamado. Claro, de hecho Fátima nos dice, pues ella nos lo dice de una forma bien fea. No, bien fea. O sea, sí. Fátima nos dice, como de esta línea emotiva, nos dice, el tiempo se les está acabando, nos dice, va a venir un conflicto grande, la gran guerra, ¿no?
que hace alusión a la Primera Guerra Mundial, y si no lo logran, pues vienen otras. Entonces, pues ahí vamos en el camino, ¿no? De pronto ya llevamos la primera, la segunda. Esperemos que no haya una tercera porque, pues, muchos dicen, sí, ya esperamos la tercera y no sé qué. Y dejen de vibrar en eso porque métanse a la historia y vean cuánta gente murió, cuánta gente sufrió, ¿no? Y de pronto entenderemos, ¿no? Yo les diría, justo esa Fátima de pronto que nos está diciendo, abran los ojos, despierten, ¿no? Despierten, porque el tiempo es poco. El tiempo es poco y en algún momento no habrá tantas oportunidades como ahora se les está dando. Fátima creo que lo habíamos mencionado en algunos episodios anteriores, no recuerdo si lo tocamos. Sí, cuando hablamos de los guías emotivos. Justo Fátima nos hace mención, ¿no? O sea, de esa desesperación de la línea amorosa que nos decía, ya no va a ser tan suave la forma en la que estén aprendiendo. Y por eso es que ahora nos estamos enfrentando a la parte mental, por eso es que ahora nos enfrentamos al ego. ¿Por qué? Porque ahora en la era de los sabios, pues es enfrentarte a ese yo. Y nos van a estar empujando siempre a enfrentarnos a él. O sea, por si justamente vuelve a retomar o renace en esta era, porque es retomar como las bases de todo lo que se dijo en la antigüedad, ¿no? En religiones ancestrales, ¿no? En toda esta filosofía de pronto, como la que mencionábamos, hinduista, y de otras ramas, porque la verdad es que, de verdad, o sea, échense un clavado a la historia de las religiones y vean lo que dicen. Ahorita yo les narré nada más un pequeño fragmento, ¿no? De cómo realmente ellos lo veían, pero muchas religiones lo plantean de esa manera, ¿no? Muchas religiones lo plantean en ese sentido hacia... No es la conquista, ¿no? No es la conquista de la humanidad hacia afuera, sino es la conquista de tu propio ser. Es la conquista de tu propio yo, que es la conquista de tu ego. Cuando realmente haces las paces con el ego, por ahí de pronto dicen que en algún momento cuando nosotros despertamos nos damos cuenta que nuestro demonio nunca fue nuestro enemigo, sino fue nuestro mejor amigo. ¿No? Y no quiero meter controversia como, ay, no, mira, ya entonces son satanistas. Que no, me refiero a demonio en el sentido del concepto real, ¿no? Del daemonios, ¿no? De la terminología como tal, de lo que representa un demonio, de una desconexión, de pronto de una densificación de una idea, de algo negativo, ¿no? Entonces, pues sí, pero eso negativo también te impulsa a romper. Eso también te impulsa a reconectarte. ¿Por qué? Porque tu alma reconoce que está encerrada en un cuerpo, tu alma reconoce que eso no es, y entonces empieza ahora sí el confrontamiento entre el alma y el ego, ¿no? Entre esa lucha interna que siempre nosotros vamos a estar librando, pues hasta que no logremos dominar al ego. Y como les menciono, o sea, a veces uno diría el ego, claro, pues mira, yo al ego ya me lo domino de pe a pa, ¿no? O sea, ya no tengo nada contra él porque pues yo ayudo, hago caridad, sirvo a las personas, tengo compasión, soy humilde, sobre todo, ¿no? Cuando estoy haciendo como este ejemplo ahorita de pronto que digo, ¿no? Sí. Pero soy humilde porque me reconozco a mí mismo, entonces pues sí soy humilde, ¿no? Claro. Entonces, digo, de esa falsa espiritualidad, ¿no? Porque sí. Muchos hablan así. Entonces, yo diría que justo en esa batalla interminable, el ego también va aprendiendo cosas. O sea, eso es algo que quisiera que se quedara siempre como en firme, es que decíamos que el ego se espiritualiza. Pues bueno, es una nueva herramienta que está aprendiendo el ego para volvernos a confundir y volver a echar abajo lo que quizá la resonancia de generaciones atrás, ¿no? Nos están dejando a nosotros ahora, ¿no? En este sentido de lo que es espiritual, de volver a lo básico, de volver a las raíces, no porque nos vayamos de pronto a rebelar contra el sistema. O sea, ya les hablé un poquito de cuál es realmente la rebelión contra el sistema. No es una rebelión contra mí mismo, no es una rebelión hacia afuera, ¿no? Se podría confundir. Cuando nosotros logramos esa parte, ahora sí, viene la claridad y la reconciliación con los guías, porque de pronto ellos me decían, ¿ves? No te estábamos mandando, ¿no? De pronto a que enfatizaras algo y ni hacer estandarte de una guerra perdida, porque sabemos que es una guerra perdida. ¿Por qué? Porque el ego en este momento es un monstruo de este tamaño, ¿no? Y quizá los que están vibrando de una resonancia con su propia alma, pues quizás están así, en este momento. Y pues ahí estamos, ¿no? O sea, estamos en el inicio de ese cambio. Pero vale mucho la pena. Y siendo honestos en este sentido del por qué decidí, ¿no? De pronto decir, pues me aviento.
Porque podríamos decir de pronto, bueno, pero ¿y en qué momento? ¿Qué te impulsó a hacerlo? ¿Qué te impulsó? Ajá. ¿Qué te motivó a decir, claro, sí lo voy a lograr? Primero conmigo mismo, ¿no? Que sigo en mi batalla, ¿no? O sea, Sí. ojo, no es que ya haya ganado. Yo ya. Ajá, no es que Arjuna haya ganado ya su batalla y haya recuperado el reino. O sea, estamos como en el mismo camino. Estamos aprendiendo como de todos. Entonces, lo que yo les diría es que en ese momento, cuando decidí decir sí, fue cuando me encontré con personas grandes y de verdad grandes, que yo dije, esto está resonando en otras personas y entonces vale la pena. Y como vale la pena, ¿no? Porque no es que de pronto el mensaje les haya cambiado, sino es de pronto lo que ellos ya estaban haciendo y lo que nos encontramos nosotros haciendo, todos de pronto vibrando en esa misma sincronicidad. Que decíamos, no es lo mismo si yo solo estoy vibrando, ¿no? En una nota sinfónica, en una nota musical, perdón. Pues cuando me encuentro con otros me doy cuenta de que la canción suena más bonito que si solo resueno yo. Y entonces en ese momento es cuando yo digo, ok, suelto la expectativa, pues más o menos, ¿verdad? Porque todavía siguió resonando en mí la expectativa años Sí. después, ¿no? Pero eso es lo que me hace confiar justamente, ¿no? Confiar en que, les mencionaba al inicio del programa, o sea, es tenerle fe al otro, tener fe en que lo va a poder hacer bien, tener fe y no que lo va a hacer bien ante mis ojos, sino que lo va a hacer bien, que eso es lo que él tenía que hacer o iba a hacer, sin juzgarlo, simplemente confiar. Entonces, en ese sentido, en ese momento, es cuando yo digo, esto vale la pena. Esto me ayuda inclusive a encontrar otras personas que están vibrando a mi mismo nivel. No sé si es más alto, no sé si es más bajo, no sé en qué punto, pero sé que está vibrando en mi mismo nivel. Y eso me ha ayudado a ver y a volver a reconectarme con el creador. Porque antes de mi conexión con los guías, yo les diría que estaba densificado horriblemente. Temas de control, pero control, o sea, a lo que me refiero, control, ¿no? Sí. O sea, lo que se llama denso, lo que se llama no saber ni siquiera hacia dónde mirar o por dónde empezar, ¿no? Tratando de resolver lo que ni siquiera puedes resolver. Entonces, al menos de esas decisiones que te traen paz al alma, de esas decisiones que te traen tranquilidad, son de las que yo me he estado guiando. Y entonces, justo también eso es ser parte de esta filosofía, es escuchar tu propia alma, escuchar tu propio maestro interior, entender que no necesitamos maestros de vida, ¿no? Porque de pronto cuando decimos, sí, voy a tomar un curso, voy a tomar una terapia, son nuestros maestros ya de vida porque ya no los soltamos y estamos ahí pero agarrados y pobre maestro está ahí así como de, ¿no? De pronto tratando de salir como él con sus propias pruebas y nosotros ahí pero aferrados a que él es la boya que va a salir, ¿no? Porque él ya tiene su vida resuelta. Porque él se generó una historia también, ¿no? El maestro que ya tenía su vida resuelta. Cuando ves alrededor y te das cuenta de que no, pues se vuelve complicado. Pero en ese sentido es despertar a tu maestro interno. Porque, pues claro, si a esa boya le pones más peso, pues seguramente no lo vas a dejar salir, porque lo estás densificando. Pero ¿qué pasa si tú en lugar de ser ese peso, te conviertes en otra boya? Pues a lo mejor hasta ayudas, ¿no? A ir como cambiando de nivel vibracional, pensando en que todos vamos a salir a la superficie y que nos encontramos en lo profundo del mar, utilizando esta metáfora. Y pues ahí, o sea, justo ahí andamos, ¿no? Justo en esa etapa en donde, pues hoy día es reconocer primero que necesito voltear a ver a mi ego, ¿no? Literal, sentarlo ahí enfrente y decirle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a aprender hoy? Hablemos claro. Hablemos claro, exactamente. Ven, siéntate ahí, te doy 5 minutos, dime qué quieres, ¿no? Ok, mira, quiero esto. ¿Para qué? Para que el ego de pronto no esté como de pronto insistiendo de más. No digo que el ego sea 100% malo, en realidad no lo es. Cuando se desconecta del creador, sí lo es. Deja de verse a sí mismo, deja de impulsarte, pero línea muy delgada, ¿no? Entre ego y alma y como esa compañía que se tienen que hacer mutuamente. Muchos, por ejemplo, dicen que el ego debe de morir aquí, en este tercer plano, pero está difícil que muera el ego en este tercer plano porque recordemos que estamos en la dualidad. De hecho, el ego es quien nos enseña a vivir en la dualidad. Ese es el motor. Ese es el motor. Entonces,
si nosotros El negamos... ego debe sobrevivir más Sí, bien, de ¿no? hecho. Pobre Pero es ego. que yo me imagino al ego de pronto como en estos ejercicios de la escuela, ¿no? Donde te dan un huevito y tú de gallina, ¿no? Y tú le pintas ojitos y es como tu hijo. Y le pones Y ropita. y tienes que irlo cuidando, ¿no? Durante 1 mes, 2 meses, dependiendo de lo que dure el ejercicio. Si se te rompe, pues es que no supiste cuidarlo. Entonces, lo mismo con el ego. O sea, necesitas irlo cuidando, no arropando, no alimentando, porque ya sabemos qué pasa cuando lo haces, pero sí necesitas contemplarlo, o sea, sí necesitas verlo desde fuera y entender que también está siendo tu maestro, ¿no? O sea, no, nosotros en ese ejercicio no culpamos al huevo por ser frágil. Es como pues si hubiera sido eso, pues te compras uno de plástico, pero eso no es el fin, sino el fin es entender que tú tienes que cuidar de eso que es frágil. Entonces, Claro. y llevarlo justo a madurarlo, ¿no? Y ese ego madurado te da mucho empoderamiento, pero un empoderamiento a través del alma, a través del amor, no a través del miedo, como lo mencionábamos al inicio. Porque cuando se hace hacia el miedo, pues tenemos todos los resultados que ahorita tenemos que me imagino como en una orquesta de pronto donde cada quien quiere que su nota musical suene más fuerte que la otra, ¿no? Hablando de cualquier líder o de cualquier religión, inclusive filosofía, economía, que en lugar de voltear a vernos como un todo, es como yo tengo la razón. Mi nota musical es la más fuerte, y entonces todos síganla. Pero no nos hemos dado cuenta, como les mencionaba hace un rato, que si todos sonáramos de manera armónica, realmente esto sería la orquesta, que es a lo que estamos destinados a hacer. Claro. Y es que este ego, pues podríamos verlo de manera reflexiva como en 3 separaciones, ¿no? De una mente. Este ego se alimenta pues de la parte consciente. De la parte consciente, pues todo lo que alcanza a mirar en su entorno y lo que ve como una realidad. Soy consciente de quiénes está aquí, de lo que estoy tomando y de lo que estoy necesitando, porque esa es la realidad que alcanzo a ver. Pero esta realidad se alimentó de un inconsciente. Claro. Que a lo mejor yo creí que no estaba mirando allá arriba, pero mi inconsciente sí. Lo fotografió. Captó. Exacto. A lo mejor yo vi esos programas de televisión y creí estar viendo solamente el programa, pero mi mente captó todos los comerciales, todo lo que se fue diciendo ahí, ¿no? Esa es la parte inconsciente. Y la supraconciencia, ¿no? Que es esta unificación de tu realidad, la realidad que crees vivir y la verdadera realidad. Claro. Que es esta conexión con Dios. Creo que el ego pasa por esas facetas. Siempre va a pasar por esas facetas, siempre pasa por esas facetas y qué bueno que lo traes a la mesa, justo como para desnudarlo, ¿no? Al ego y entender como si nos pusieran una radiografía de pronto de cómo tuviera que ser la trascendencia del ego, porque no es que lo mates, va a trascender el ego y va a trascender de otra manera, ¿no? O sea, contigo, pero no siendo tu enemigo, sino siendo tu aliado ahora. No porque él te haya ganado, porque si no, pues tú fuiste más bien el aliado del ego y como ahorita lo vivimos, ¿no? Densificándonos. Entonces, más bien en ese sentido de cómo hago que ese ego crezca, pero que crezca para poder conectarse al alma. ¿A qué me conecto? Porque entonces con lo que me conecto es lo que se quedará manifestado como una realidad inconsciente que hago consciente. Entonces aquí es donde los pasitos, por favor guías, ¿no? Paso 1, yo, Lupita, porque también, Miguel, creo que esto tiene que ver con mi fórmula, no necesariamente, o mi receta no tiene que ser tu receta. Sí. ¿No? Mi plato fuerte no tiene que ser tu plato fuerte. Tu examen no es mi examen. Exacto. Ni el de Gabriel. Entonces, pues cometemos errores y yo de pronto me empiezo a poner a copiarles aquí las respuestas cuando la pregunta 6 era completamente distinta. Claro. Entonces, pues... Yo creo que a cada uno nos habla qué es lo que tenemos que empezar a hacer desde nuestro esquema laboral, familiar o desde mi yo interno, hacia dónde qué me reprende, qué me dice y qué no quiero escuchar o qué necesidades he creado que sé que hoy sé que no son realmente necesarias y las puedo ir dejando. Porque si no nos volveríamos otra vez, ¿no? Como que pues
vamos todos juntos, pero no me doy cuenta que lo que yo hago está afectando a ese todos vamos juntos. O sea, vamos juntos todos de la mano y de pronto yo estoy aventando codazos o metiendo Sí. el pie, pero yo voy junto. Vamos todos Y al en lugar, precipicio. o sea, Hombro pero a voy hombro. como lastre, ¿no? En lugar Sí. de... Porque Yo de- quiero ir ajá. a donde tú vas. Claro, un cárguenme, Sí. ¿no? Ahorita lo acaba de mencionar Ujú. Gabriel. O sea, un cárguenme en el sentido de quizá, pues ya vi que si me junto con ellos es más fácil llevar mi vida. Entonces, pues sí, Claro. ¿no? Y me recargo completamente en todos los demás y pues no. O porque al O ir sea, es juntos yo todos a- quiero lo que tú, a donde tú vas, yo también lo quiero. Claro, Y esa a lo mejor uno ambición. va al matadero, ¿no? Pero ahí andan felices siguiendo a las Sí. personas, ¿no? O a donde Entonces, va la otra persona no te corresponde a ti. Claro, Claro. claro, Simplemente no te totalmente, corresponde. totalmente de acuerdo. Sí, y ahí obviamente pues la envidia o de pronto una admiración falsa, ¿no? Porque recuerden que a quien tenemos que admirar primero es a nosotros mismos. Cuando me logro admirar a mí mismo puedo ver en el otro lo grande que es, pero desde lo que yo soy y desde lo que yo hago, no desde el deseando, ¿no? El deseo siempre nos va a llevar a cosas negativas, el querer lo que no me corresponde en ese momento. No porque no esté capaz, pero en ese momento no me va a corresponder serlo. Entonces los pasos no son levántate hoy Y lucha contra el mundo. y ve y no sé, tírale a todo lo que puedas contra un régimen político. O ve y grítale ahí a la catedral al obispo, ¿no? Grítale al Ujú. arzobispo de ahí en la catedral. O rompe O- tu televisión. No, o sea, creo que esta guerra es contra mis propios demonios. Esta guerra que tú hablas de lo que mirarte a ti obedece a planos de conciencia. Claro, y de hecho, tocando como en ese sentido, yo les diría que hasta antes de tener contacto con los guías, en mi aprendizaje, yo sí era muy guerrillero, yo sí era muy, de pronto sí, la política y de pronto sí hay que levantarnos en armas y sí, de ¿Cuántos más, pronto hay que Peña? ser... Sí, o sea, y tengo que decirlo así Recuerdo. porque en ese sentido, o sea, es justo mi aprendizaje, ¿no? Y Claro. justo lo que yo estaba viviendo antes de tener ese contacto y era como ese enojo grande de él, es que no puede ser posible que no nos demos cuenta de que todo está mal. Pero dentro de ese enojo, pues obviamente te nublas y optas por el camino de La volver, exactamente, a imponer lo que tú consideras que es mejor. Otra vez conectándote al control, ¿no? Claro. Entonces eres incapaz de hacerlo, entonces no te preocupes, yo lo hago por ti, pero lo voy a hacer a la fuerza. Entonces no te preocupes. Te lo dije por las buenas, no quisiste. No quisiste, entonces ahora me escuchas. Entonces, hablando de eso, o sea, y entendiendo que es una guerra que va más profundo, o sea, si es gritarle a una economía, si es gritarle a un político, si es gritarle a una religión, pero es gritarle no a la iglesia, no a la bolsa de valores o no a una dependencia de pronto ahí gubernamental, sino es gritarle desde aquí adentro, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? A gritarle desde aquí adentro es política, por ejemplo. Tú no me representas. ¿Sí? Ese es mi grito. Tú no me representas. Y como no me representas, entonces mira, qué bueno que tengas muchas propuestas, o qué bueno, pero tú no. Y entonces tú decides, ¿no? Te alejas de la apatía del, no, es que para qué voto, para qué no sé qué y no sé cuál, si al final, pues, no. Apatía completamente y conectado de lleno hacia ese no reconocimiento de que yo puedo hacer algo para cambiar, porque sí puedo cambiar y puedo gritar desde dentro, Claro. ¿no? Gritando que también a... Ahí está bien difícil ese punto, ¿no? Sobre todo ahorita la política, que está como muy, muy fresco el tema y estamos a punto En de periodo elegir electoral, sí. nuevo presidente, cuando ha sido víctima Ujú. de los malos manejos en muchos sentidos. No se diga el caso de a lo mejor de gente que familiares han sido asesinados, que han Claro. sido afectados. Ahí es más denso todavía poder lograr este Muchísimo trabajo. más denso porque al final han sido personas que han de manera más directa, ¿no? Porque todos estamos de manera directa, pero digamos más cerca que otros y que difícilmente quizá podrían hablar de un perdón. Claro. Porque de pronto es que no, o sea, ¿cómo me puedes hablar de que no tengo que ir a quejarme si mi familiar X o mi hijo fue secuestrado, fue torturado, fue no sé qué, fue no sé cuál? Está cañón. Sí. O sea, no es...
O de pronto estas personas que están buscando justicia incansablemente y que saben que no se puede, que está muy difícil. Y entonces es la vía, no es la vía, ¿cómo grito? ¿No? Tengo que cambiar mi grito. O sea, no puede ser un grito de responsabilizar a la otra persona, tiene que ser un grito desde acá adentro. Y esa es la batalla realmente que va a surgir hacia afuera. Y esa es la que te va a dar el cambio. Pensando, por ejemplo, en la parte económica, ¿no? O sea, si yo digo, pues es que soy pobre porque pues, el sistema así lo plantea y me quiere mantener pobre. Bueno, sí, pero ¿qué estás haciendo para no serlo? Y no me refiero al poder adquisitivo, sino a la parte de la mentalidad, ¿no? Obviamente, pues si sigues consumiendo cosas que de entretenimiento, que no te aportan nada o que no desarrollan tus talentos, pues seguramente no vas a poder hacer nada y vas a seguir siendo la pila del sistema. Sí, víctima ¿no? del sistema. Por eso es tan difícil sustraerse también a este llamado que en los libros cristianos habla del apocalipsis y los jinetes del apocalipsis, ¿no? Que son todas estas plagas. Sí. Pero es que de alguna yo miro eso a gran escala y que son como todas estas calamidades que nos llegan, como el hambre, como la guerra, como incluso hasta la naturaleza misma cuando se vuelve contra el hombre para ahora recuperar su lugar, la naturaleza. Todo esto habla los jinetes del apocalipsis. Pero yo creo que de alguna manera, aunque esto es muy difícil, Miguel, son terrenos que hay que tratar con mucho cuidado para alguna persona que está viviendo una situación como comentabas hace un momento. Totalmente de acuerdo. Pero con todo mi respeto para esas personas y sin afán de señalar, tú eres, yo hablo desde mi punto aquí, desde mi lugar. Yo creo que en algún momento yo he hecho violencia contra alguien. Seguramente. ¿Verdad? Todos. Y entonces esa violencia a mi nivel ha tenido como una piedrita que aventé al río. No solamente fue una violencia hacia una persona, sino empecé a violentar hacia un sistema. Y entonces como nos sumamos muchos, pues se hace una gran ola. Claro. Entonces esto habría que mirarnos en mi violencia. A lo mejor estas personas que sufrieron ese daño no se miren ahí, porque ahorita está muy frágil. Y mírense en otro momento en el que cedimos por nuestra emoción y cedimos algo en que ahora estamos del lado de víctima, ¿no? Del lado de haber dejado que creciera una gran serpiente que terminó por comernos. Totalmente yo miro mi violencia, miro de qué manera yo he colaborado a que haya contaminación, desde tirar mi colilla de mi cigarro al papelito piso. Del chicle. Sí, claro. No sé, ahorita me vienen muchas ideas de... Yo lo veo ya como una masa grande, pero si lo miro... Pero hubo un inicio. Desde mi inicio, desde yo. Sí. ¿no? Sí. Por eso justo en esta parte o la invitación del cómo hacer algo desde lo que yo soy, ¿no? Un simple mortal que pues ¿qué puede hacer? O sea, no tiene influencia, ni siquiera con su familia a lo mejor, porque es la oveja negra, ¿no? El que piensa raro. En la escuela no me llevo bien con nadie, en el trabajo pues soy ahí como, ¿no? Así como así. Pues bueno, los grandes cambios empiezan en lo pequeño, ¿no? O sea, y acaban de darle al clavo como en muchos sentidos, como al no tirar basura, el consumir de manera responsable lo que realmente necesitas, ¿no? O sea, de pronto decisiones tipo, voy a poner un ejemplo, que esta pluma viniera con un empaque así de grande, porque quieren exhibirlo así en el supermercado, Uh-huh. y entonces es como, ¿todo ese plástico qué? ¿Para ¿no? Entonces ahí yo tomo otra decisión importante. Claro. Entonces, aunque yo tire ese plástico a la basura, pues ese plástico ya tiene un impacto, porque ya se produjo, porque como ya lo compré, pues se va a tener que reponer ese en el anaquel, entonces se va a tener que producir otro. Entonces, pero a diferencia, pensemos que hay otra pluma que no tiene ese empaque, pues mejor elijo la que no tiene este empaque, ¿no? Y ahí está mi gran decisión del día o de ese momento de mi compra, ¿no? De pronto pues bueno, esto tiene menor impacto que esto otro.
Y ahí sí, o sea, ahí sí nos vamos hacia hacer un cambio más grande. Y es un llamado como en el sentido de, digo, muchos ecologistas de pronto dicen, no, reduce tu huella ecológica y trata de hacerlo como diferente, ¿no? Y es, pues sí, o sea, lo podemos hacer diferente, seguramente lo podemos. Pero en la medida en que nosotros estemos inmersos en necesito, y nos dejemos guiar por esa mano del consumismo irresponsable, pues en realidad vamos a estar consumiendo lo que seguramente mayor impacto va a tener hacia el planeta, ¿no? Porque pues de pronto eso seguramente tendrá una demanda de millones de producción y pues yo lo voy a querer y siempre lo voy a querer. Siempre van a desear que me van a generar esa necesidad, ese deseo. Por ejemplo, los alimentos, ¿no? Uh-huh. El tema de consumir. Ahora está muy en boga el tema de lo orgánico, Uh-huh. que no tiene pesticidas, que no Uh-huh. no tiene pastoreo, que no un buen Sí, de sí, cosas. sí. Pero es más caro. Es más caro, Y es para exactamente. unos cuantos. De hecho, yo les diría que es como si, o sea, la clase alta tratando de regresar a lo básico, como tratando de entender, Ujú. pero yo diría, hoy día, por ejemplo, la gente que va a la central de abastos, ¿no? Que son como estos mercados grandes, ya lo hace. Y de pronto es, ¿no? O sea, poniendo lo absurdo del ejemplo. Pensemos que nos ofrecen una bebida, un jugo, ¿no? Un jugo verde, un jugo con piña, con nopal, con apio, con su etiqueta bonita y al alto vacío. Está bien, ¿no? O sea, es natural. Pensemos que el plástico fue hecho de la manera más ecológica, ¿no? O no tiene tantas tintas de pronto en la impresión, el plástico. Y la botella es de PET reciclable. Entonces uno dice, wow, increíble, ¿no? Y caros, obviamente, porque pues ese es el estatus que te va a dar, porque estás siendo responsable, pues porque eso sale más caro, ¿no? Pero entonces la gente que está en el estrato bajo, de pronto dice, no me alcanza para eso. O sea, eso, vean cómo nos va a llevar a un mismo círculo, ¿no? No me alcanza para eso. Pero entonces me tengo que esforzar más, pues para ganar más, o pues tengo que arriesgar otras cosas para no sé qué. Entonces, ok, va y se lo compra. Y empieza a generar ese hábito. Bueno, pues otra vez eso que era orgánico, otra vez volvió a ser masivo. Masivo en el sentido de que, pues, por muy natural, por muy lo que sea que uno diga, al final va a tener un impacto. Las personas, de hecho, yo diría de estrato bajo ya lo hacen sin saber que lo hacen, ¿no? O sea, yo les diría ya son cool sin saber que son cool. ¿Por qué? Porque vas a una... Imagínate en Alemania, ¿no? Alemania que de pronto pone sus puestecitos así orgánicos en las calles principales y la gente va y compra y compra ahí sus verduras, ¿no? O sea, no es una fruta o una verdura que está en plástico, ¿no? O como lo adquirimos en un supermercado. Y aquí, o sea, en toda Latinoamérica, por eso les digo que ya somos cool, ¿no? Ante los ojos del marketing, porque aquí tenemos puestos en donde ya puedes hacer eso, en donde nuestro nivel base ya lo hace. O sea, de pronto consume de una manera diferente, pero consume de una manera diferente no porque no desee lo que la clase alta tiene, sino consume a las posibilidades que tiene. Y eso es regresar a lo básico. Sin embargo, no es nosotros, si nos pusiéramos como la cabeza de los que consumen, ¿no? De esa manera orgánica, vegana, lo que quieras que ahorita esté con miles de certificados y sellitos, de pronto yo te diría, bueno, ok, tal vez tú tienes más posibilidades, tal vez tú tienes mayor poder adquisitivo. ¿Qué le estás enseñando a tu hermano menor en poder adquisitivo? ¿Sí? Le estás enseñando que lo único que vale es esto de acá arriba. Mejor tú aprende, ¿no? A lo mejor el hermano mayor es y no tú. Uh-huh. Porque ya realmente lo está haciendo. No necesita, él se reconoce con lo que tiene. Con lo poco que tiene, aprendió a reconocerse a sí mismo. Tú con lo mucho que tienes, necesitas de más para poderte reconocer a ti mismo. Entonces, él ya lo está haciendo desde la base. O sea, él ya va y compra sus cosas y a lo mejor tiene sus remedios naturales y tiene sus hierbas y tiene sus plantitas y se cura así, ¿no? Y uno es como, ya supiste que la hierba de no sé qué y no sé cuál. Sí, de hecho yo lo utilizo y así, ¿no? O sea, de la abuela y que me pasó el remedio y o sea, justo este es un ejemplo clave de cómo hoy día confundimos esta parte, ¿no? O sea, confundimos con otra vez, o sea, el marketing dijo, mira, están empezando a consumir acá. Pues esto, súbelo y dáselos, ¿no? Pero en realidad, o sea, entonces el mensajero del diablo, ¿no? En ese sentido, o sea, lo único que está haciendo es poner a tu disposición lo que tú estás
pidiendo, ¿no? O sea, no es otra cosa. De hecho, quien gobierna, ¿no?, al marketing no es tanto ellos, sino tú. Claro. Pero no nos hemos El que dado cuenta, consume. claro, no nos hemos dado cuenta que eso es. Si nosotros el día de mañana dijéramos, oye, yo ya no voy a consumir plástico que no sea reciclado. O sea, plástico virgen no, por favor. Y es más, o sea, todas las sustancias químicas que quedaron ahí impregnadas en el plástico, yo tampoco estoy interesado en esto. O sea, investígame bien para que esto sea seguro para mí. Pero si yo ni siquiera estoy seguro de lo que consumo, pues entonces, ¿qué puedo reclamar? Claro. Pues nada, ¿no? Entonces, la clase baja ya es cool. Ok. Oye, Miguel, bueno, retomando. Hemos tenido una charla interesantísima hablando de qué es Porcio. Y Porcio es el gran llamado que nos hacen Dios a través de los guías o los guías a nosotros para recuperar esta primera línea que teníamos de volvernos co-creadores a través de la experimentación y regresar nuevamente. Eso es Porcio. ¿Qué es una persona Porcio? ¿Qué es una persona Porcio? Una persona Porcio es, fíjate, ya está como quedando, una persona para todos en la traducción. O sea, es una persona que es capaz. O sea, para ser Porcio tendría que venir a tomar el taller contigo. No. O sea, una persona que. Esa persona que de pronto sabe servir, que de pronto sabe mirar a los otros con compasión, que se sabe mirar a sí mismo con compasión y que está dispuesto y que cree también en que las cosas a su alrededor pueden cambiar, pero no porque tenga que imponerse algo, sino porque está dispuesto él a cambiar y sabe que esa resonancia va a impactar en otro. Eso es ser Porciúg. Ser Porciúg es literal tomar al toro por los cuernos y decir, me voy a aventar mis propias batallas antes de librar las batallas de cualquier otro. ¿Sí? O sea, de hecho yo diría, tal vez pocos están listos o estamos listos, ¿no?, para poder ayudar a otros. O sea, en ese sentido es como, pues no, o sea, mejor ayúdate a ti mismo, ¿no? O sea, antes de salir a querer ser un superhéroe, que querramos ser superhéroes, pues sálvate a ti mismo, ¿no? Entonces, se necesita mucho coraje, se necesita mucho temple. No es, y eso sí es muy claro, ¿no?, en ese sentido, y se los hablo igual desde la experiencia, no es para cobardes, ¿no? Y cobardes no me refiero a salir corriendo o estarse estrellando la cabeza, sino porque es difícil de pronto enfrentarse a uno mismo. Es de pronto ese enfrentamiento que uno le rehúye toda la vida, ¿no? Y que tal vez solo en el lecho de muerte de pronto algunos se atreven a hacerlo. Es difícil hacerlo en vida. Es difícil de pronto decir y tomar la responsabilidad de, pues estás enfermo de esto porque tú aceptaste bla, 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 bla. O estás enojado con tal persona porque tú no reconoces tal, tal, tal. No es la culpa de la otra persona, es tu culpa. Y entonces ahí de pronto todas las justificantes que yo tengo dejan de tener validez. Entonces ser Porciúg es tener ese temple, es tener de pronto esa madurez mental primero para después poderla llevar a nivel espiritual, para poder responsabilizarse de sus propios aprendizajes, tomándolos tal cual como uno los dignamente, ¿sabes? O sea, no es como en actitud derrotada de, otra vez me tocó esto, y mañana qué va a ser, y no, y ya nada más falta que no sé qué y no sé cuál, y que me orine un perro, y no, y de pronto victimismo total, sino es decir, ok, hoy me estoy enfrentando a esto porque tengo que aprender esto. Seguramente de esto voy a aprender algo que me va a ayudar a una siguiente prueba. Y entonces es ver ese lado positivo, no con un falso optimismo de que pues todo es perfecto, sino realmente viendo las oportunidades de que uno realmente tienen que hacer resonar en uno, ¿no?, para librar esa guerra interna y después, ahora sí, poder cambiar lo que está alrededor. Si quiero ser maestro de los demás, primero tengo que ser maestro de mí mismo. De mí mismo. Estoy entendiendo que la espiritualidad vive tu mundo terrenal, aprende de esta experiencia humana, no la evadas, pero comienza por aprender de tus propias batallas. Claro. Y entonces, suponiendo que yo ya pasé todas esas batallas, así un suponiendo,
La yo ya aparece. La yo ya haciendo bueno, su aparición suponiendo que mi estelar. mamá pasó ya esa experiencia, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería... Ay, a ver, no me dejas terminar de hablar. No, es que... No decía que ya iba a estar arriba. Es que, ¿sabes qué me ¿Cuál sería encanta? el segundo O sea, si paso? hablamos de ego, ¿no? Hablando solo como de ese ego, siempre lo Sí. vemos como un masculino, ¿no? Y me encanta el ejemplo que ustedes siempre ponen como antes los alumnos y demás de Yoya, porque Yoya es como el femenino del ego, ¿no? Y Sí. es Yo ya como sé. ese, ajá, exacto, es el yo ya sé. El yo ya aprendí, el yo ya evolucioné, Claro. el yo Bueno, ya... suponiendo que yo ya aprendí. Que Yoya ya aprendió. Ya aprendió, ¿qué seguiría? Seguiría justo como ya terminaste, volviendo a la metáfora de que estamos nadando hacia la superficie y de que estamos quedándonos como sin aire, porque literal ese quedarnos sin aire es pues desconectarnos del creador, entonces estamos como en la lucha de querer dar esa bocanada. Sí. Cuando salimos a la superficie y nos damos cuenta que en realidad el único torbellino era el que estaba abajo, que nosotros mismos estábamos creando y que era más fácil como confiar y dejar que flotáramos a la superficie, ¿no? En lugar de estar luchando y pataleando por todos lados porque estoy desconectado y porque no tengo aire, ya estoy en la superficie y pensemos que ya estoy flotando, ¿no? Como esa boya. Entonces me estoy haciendo consciente primero que hay otras boyas o otras personas que ya también están, ¿no? Están en ese mismo paso o en ese mismo... Que no soy el único. No soy el único que se aventó de pronto ese trabajo, ¿no? De querer salir a la superficie, sino que realmente hay otros que están ahí. Entonces es reconocer que, uno, no soy el único, que hay otros que están haciendo lo mismo que yo, que no porque yo haya sentido que me iba a morir en ese momento o que fueron las pruebas más cañonas de la vida, son las que más valen, sino empezar a reconocer en el otro que también salió a flote la fortaleza. Porque en el momento en el que reconozco la fortaleza de ese otro, me estoy reconociendo a mí mismo esa fortaleza. Y en el sentido también de ya una vez que hay más que están en esa superficie, ahora sí, viene el trabajo grande. Claro. Viene el trabajo grande porque es, ¿qué crees? Ya aprendí a respirar afuera, aprendí a, ¿sí? Echarme una bocanada grande para otra vez volverme a densificar. Y ese ciclo de densificarme no quiere decir que otra vez vaya a ser esclavo de los medios de comunicación, la política, la economía, no, sino es saber que puedo estar ahí, porque ahora sí, que ya estoy lo suficientemente maduro, entonces puedo ayudar a otros a salir. Pero hasta ese momento. Porque si yo quiero empezar a densificarme cuando no he salido a la superficie, pues más me voy a ahogar. Claro. ¿No? O sea, ni siquiera salí a dar esa bocanada de aire, ¿no? Y de hecho, yo estoy tomando esta metáfora de como si fuera de buceo, ¿no? Pero filosóficamente hablando, pues nos hablaban ya de eso hace mucho tiempo, que era lo del mito de la caverna, ¿no? De pronto, aquellos que habían salido de la caverna a ver la luz, ¿no? Que ya habían dejado de ver las sombras de los amos de la caverna. ¿Y cuál era su trabajo? Su trabajo no era salir, sino su trabajo, ese era el primer paso. Su trabajo era regresar a la caverna, decirle a la gente, oigan, ¿qué creen? Allá afuera hay luz. A pesar del miedo. A pesar de todo hay luz. Vamos, acompáñame, ¿no? Y pues tal vez en el camino muchos han perecido, ¿no? Muchos idealistas, muchos pensadores, escritores, filósofos o líderes religiosos han muerto en el trayecto. Muchos que han salido a la superficie y que han regresado, les ha ido mal, ¿no? Y ya lo mencionábamos en programas. Entonces, pues de la historia de la humanidad, pues sí, muchos han hecho eso y les ha ido bien mal. Entonces, ahí lo único que yo les diría es que si todavía no te cuadra completamente esto, al menos escucha. Escucha si alguien te está diciendo que ya salió a la superficie o que ve la manera con otros ojos. Tal vez ahí puedas encontrar paz o perdón a ti mismo de lo que no te has podido perdonar. Pero no juzgues, escucha. De todos aprendemos al final del día. Entonces, esa es la verdadera misión de todos y cada uno de nosotros al salir a la superficie. Que en la medida de lo posible, conforme más estemos en la búsqueda de esta salida, ¿no? del mar, de ese mar turbulento que no es turbulento, solo nosotros nos estamos ahogando ahí en el fondo, será menos necesario volver a regresar a densificarnos, porque habrá menos. Entonces ahí es donde está el real aporte, porque muchos espirituales hoy día, o muchas personas en espiritualidad, de pronto dicen, pues yo ya estoy bien,
yo ya estoy bien otra vez, ¿no? Entonces, como yo ya me salvé a mí mismo otra vez, ¿no? Aparece. Sí. Entonces, ya. Yo hice lo que me correspondía. Felicidades. Pero si aprendiste bien de todo el camino, debiste de haberte hecho consciente de que no estás solo en el trayecto, sino que hay otros que están también en ello. Y realmente lo que te enaltece o lo que te hace grande es dejar de verte a ti mismo como que ya te salvaste para echarte el clavado. De hecho, ¿no? Ajá, claro, justo. De hecho, los budistas lo mencionan así como en sus meditaciones más intensas. Ellos dicen, bueno, si la situación por la cual yo estoy viviendo, que es intensa, ¿no? Pensemos que perdí un familiar, perdí un hijo, que pensaríamos que va como en contranatura del paso biológico, ¿no? De la vida. Perdí a un hijo. Y ese hijo, pues obviamente me vino a enseñar muchas cosas y entonces me densificó, porque me hizo conocerme enojado, triste, desconectado completamente, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ese hijo o ese gran maestro que viene a enseñarle a esta persona, el budismo lo ve como ok, que tu sufrimiento sirva para otras personas que están viviendo el mismo proceso que tú. Y si tú puedes parar el dolor o ese sufrimiento, perfecto, acéptalo. ¿Por qué? Porque entonces tú te declaras como fuerte, ¿no? Y de pronto dices que este sufrimiento sea suficiente para que ya nadie más tenga que pasar por estas pruebas. Que a través de mí se limpie esa energía, ¿no? Que a lo mejor está doliendo y sé que duele y sé que es mi punto de quiebre y sé que está cañón. ¿Cómo voy a pedir más de eso, no? Sí. Y eso es aventarte otra vez el clavado a densificarte. Justo hablando de esta densificación, cuando nosotros regresamos después de autoobservarnos, ¿no? Y que otros también lo están haciendo, el reconocer en otras personas el trabajo, la fortaleza, su trabajo, su trayectoria, que al final es la vida de la otra persona, esa reconocer y de pronto decir, pues vamos todos otra vez o sea, yo ya estoy a salvo y tal vez estoy aprendiendo ahora a respirar, ¿no? Porque ya estoy conectado con el creador y tal vez ya estoy, ¿no? Como un poquito más consciente porque ya no me siento en la desesperación. Y cuando no me siento en esa desesperación, entonces puedo bajar otra vez. Y aquí es donde viene algo bien interesante y es donde el ego vuelve a jugar porque el ego renace otra vez, o sea, nunca se murió ni aunque hayas llegado a la superficie porque... Dijo, ¿qué crees? Te engañé, aquí Ajá, sigo. te engañé, también respiraba, también utilizaba pulmones y branquias, ¿no? En todo momento estuve contigo. Ese ego de pronto podría jugarnos en contra, ¿no? Hablando de la parte negativa porque ya eché mi bocanada de aire, me vuelvo a densificar. Y conforme me voy densificando, el ego empieza a reconocer otra vez, ¿no? Pues de lo que se estaba alimentando en estas partes densas. Y en ese sentido, mientras yo estoy tratando de salvar a otros, puede ser que me esté perdiendo a mí mismo otra vez en esa densificación. Wow. Por eso, antes de lanzarnos al ruedo, porque muchos de pronto en el camino espiritual te dicen, es que ya quiero ser profesor y es que ya quiero ser terapeuta y es que de verdad, o sea, mi vida ya la quiero volcar hacia allá. Ya quiero renunciar a mi trabajo. Sí, quiero renunciar a todo, a mi familia, ¿no? A lo que tengan que renunciar. Y en ese sentido, o sea, digo, todos aprendemos a golpes, ¿no? En ese sentido, como con el ego, con esas batallas. Pero si de pronto ese ego renacido, cuando te estás densificando, puede ser que como ya aguantas más la respiración, ¿no? Pues permanezcas más tiempo denso. Entonces ese ego se adaptó, ¿no? Como tipo tortuga, de pronto que aguantan mucho tiempo la respiración bajo el agua y pues ya está ahí feliz, ¿no? Y pasando por todos los niveles o profundidades que uno quiera y confundiendo porque de pronto conforme nosotros, fíjense, conforme nosotros o una persona en este supuesto que ya salió a la superficie y que de pronto se vuelve a densificar, ¿no? Y cae otra vez, puede ser que solo esté confundiendo a su alrededor. Porque conforme pasa más tiempo en ese nivel vibratorio, tratando de ayudar a otros, lo confunde como propio. Y lo confunde como su propio hábitat. Y se adapta a él. Y entonces olvida de dónde venía.
O sea, otra vez vuelve a sufrir el proceso de desconexión. Entonces, la verdad es que esa misión del servir, porque literal es una misión de servir, cuando te das cuenta de que no eras tú nada más el que se tenía que salvar, sino éramos todos los que nos teníamos que salvar. De pronto algunos dicen, cuando yo entendí esta parte de los guías y lo aprendí a recién, yo decía siempre, los guías me decían, ahora no depende, ¿no? Hay muchas filosofías que te dicen, pues hasta que el último pase, todos nos vamos. Ellos me decían, no, ahora tú puedes salvarte a ti mismo, ¿no? Pero yo no entendía el gran aprendizaje que venía detrás de todo esto. Porque ellos me decían, pues sí, o sea, si tú te esfuerzas, si tú sales a la superficie, perfecto, felicidades, puedes pasar a tu siguiente nivel. Lo que yo no había integrado todavía en ese momento para del mensaje de ellos es que tú eres yo y yo soy tú. Si tú no estás salvo, yo no estoy salvo. ¿Por qué? Porque yo no me he hecho consciente de que también lo estoy esclavizando, te estoy esclavizando, me estoy esclavizando y a todos los demás. Entonces, en realidad, ese afán de, sí, claro, te puedes salvar tú solito, pues sí, pero si realmente te salvaste a ti mismo, te haces consciente de que hay más, ¿no? Y entonces no puedes permanecer dormido, ¿no? Ante esa luz o ese aire que estás respirando, no puedes permanecer dormido. Y eso es lo que nos impulsa, de hecho, a decir, necesito servir, necesito densificarme otra vez, necesito ir a esos lugares donde la gente está sufriendo, donde la gente necesita ayuda, donde la gente quizá no lo tiene tan claro porque no ha visto otra forma de llevar las cosas, porque no ha entendido quizá o porque no ha tenido la oportunidad, nadie le ha podido mostrar quizá que se pueda hacer diferente. Y entonces, pues ahí es donde entra la parte de compasión y la parte de amor, ¿no? De nosotros hacia las otras personas para decir, lo voy a hacer. En este sentido, podríamos decir nosotros, podríamos no estar haciendo esto. Podría no resonar en muchas personas. Podría sí resonar en muchas. Podríamos estar en el cine en este momento. Podríamos estar, eh, no sé, haciendo otras cosas de otra manera para ser reconocidos, ¿no? A lo mejor en el internet o en otros lados y, ¿no? O sea, como más por la fama. Sin embargo, lo estamos haciendo desde otro punto de vista más consciente, en donde a quien le tenga que llegar está perfecto, porque seguramente ese mensaje ya está resonando. Y ese alguien a quien ya le resonó probablemente le pueda pasar la información a alguien más. Y que no sea ni siquiera tal vez este mismo video, ¿eh? O sea, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, en el servir, esa gran prueba del servir, del entregarte a otros, cuando ya te terminaste de entregar a ti mismo, ¿no? Porque pues si no, no puedes servir, si no te has terminado de entregar a ti primero. Les recuerden que siempre hablamos de la lucha interna, ¿no? Entonces, si nunca lo interiorizaste primero, difícilmente lo vas a poder hacer hacia afuera. Que ese sería como el siguiente paso. Claro, entonces ese siguiente paso en el servir, en la ayuda, pero en la ayuda real, ¿no? En la ayuda, no en te ayudo para ayudarme a mí, sino en la ayuda desinteresada. O te ayudo porque me conviene. Claro. Pero no realmente estoy mirando. Ajá, exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte porque es donde muchos de nosotros volvemos a caer otra vez en ese círculo vicioso del alimentar al ego. Les digo, y el ego se adapta y el ego confunde también. Y entonces como es un ego más estudiado, es un ego más instruido, es un ego de pronto más capacitado, ¿no? De pronto pues te puede decir, quédate en tu zona de confort. ¿Por qué? Porque esa zona de confort tú te la mereces, te esforzaste mucho para estar ahí, cuídala mucho, o sea, trata de que no se pierda, ¿no? Y tal vez negándose a que en algún momento eso se tiene que romper, ese cascarón para entender que hay otro afuera y otro, y otro, y otro, y otro. Pero mientras permanezcas, ¿no? En ese acorazamiento, difícilmente lo podremos hacer. Realmente una de las virtudes grandes del servicio, yo diría que es ese amor desinteresado, ¿no? O sea, realmente cuando ponemos en práctica todo lo que ya aprendimos al salir a la superficie y que lo podemos sacar, ¿no? Muchos por ahí decimos que realmente cuando terminas de integrar todo el conocimiento es cuando lo compartes con alguien más. Mientras tú lo estás aprendiendo, pues puede ser que te queden cosas claras y otras caigan y no. Pero no es lo mismo estar del otro lado, de pronto, si es que hay otro lado,
diciendo, miren, es que hay que seguir esto, hay que seguir aquello, y cuando de pronto uno dice, híjole, estoy siendo bien incongruente conmigo mismo, ¿qué carambas estoy haciendo de mí? ¿No? Y cuando fui alumno, a lo mejor, o cuando escuchaba audios, videos, conferencias, asistía y demás, estaba más sencillo porque pues no tenía ninguna responsabilidad ante nadie. Sin embargo, lo que nos invita de pronto cuando estamos enfrente de es justo a darnos cuenta de que la responsabilidad me empiezo a ser consciente porque ya hay ojos que me ven. Siempre hubo ojos que me vieran, sin embargo yo no me había hecho consciente que los ojos más importantes eran los propios, ¿no? Y de pronto cuando estoy enfrente del público, de la cámara, de lo que sea, de pronto es como, y es que ahora ya lo dije y entonces tengo que ser congruente y entonces no sé qué, y no, y empieza uno a agobiarse porque empezó a hablar de lo que no sabía, o sea, otra vez el ego densificado, ¿no? Redensificándose, perdón, y el alma otra vez tratando de volver a salir a flote para decir, no, recuerda de dónde venimos, recuerda qué es lo que venimos a enseñar, recuerda qué es lo que estamos, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos? Porque igual, vamos bajando, la luz deja de atravesar, ¿no? O sea, conforme va siendo más profundo el océano, pues se va volviendo más oscuro. Y entonces dejamos de recordar. Y entonces, como ya no hay tanta luz, dejamos de ver realmente las cosas como son. Y entonces a lo único que nos tenemos que atener, pues es a la memoria, a lo que yo recuerdo. Pero ese recuerdo, si no lo integré, seguramente lo voy a confundir. Seguramente nos volvemos zombies. Nos volvemos exactamente como, pues sí, zombies espirituales ahora. ¿No? En ese sentido de que crees tener una idea del ideal que estás persiguiendo o de lo que viste, cuando en realidad ni siquiera lo integraste. No te diste oportunidad para integrarlo. Entonces hay una medida grande antes de ese último paso, ¿no? De ese último gran paso del servir, es terminar de integrar todo, ¿no? Y aquí, pues digo, muchas corrientes religiosas consideraban a las personas completas pues hasta la vejez. Sí. ¿Por qué? Porque pues, porque pues antes, pues qué podías saber. Claro. ¿No? Entonces, si no tenías experiencia. Entonces, y es que es la etapa en el que ya no buscas reconocerte a través del otro, ya sabes quién eres. Y claro, pues ya traes cargando menos costales de percepciones y de lo que espero de los demás. Solamente actúo ya desde la comprensión de que todo ha sido bien y que yo ahora yo soy esta persona, ¿no? Sin adjetivos, sin títulos. Sí, ahora sí que la vida ya te cacheteó lo suficiente. Sí. O, exacto, tú ya también dijiste basta, ¿no? Ya aprendí y ya no necesito más de esto. Porque digo, también está el otro lado de pronto cuando decimos, ya me gustó que me estén cacheteando y tengo beneficio del cacheteo. Claro. Entonces, pues así es mi forma de vida. Las otras 3 cachetadas. Claro, solo así aprendo. Y entonces me dijeron que pusiera la otra mejilla y que me victimizara y así, y pues es mi modo de operar, ¿no? Hay muchos que sobreviven, ¿no? Utilizan la del más fuerte, que es la de adaptarse. Y el ego siempre va a jugar a esa, ¿no? Entonces, si así sobrevivió a esa densidad o a ese nivel de vibración, pues así va a permanecer hasta que no rompas su zona de confort del victimismo y que le digas, esto no es estar respirando, ¿no? Luchando contra la corriente y luchando por ser el primero, por ser el único, por ser el mejor. Y de hecho, a mí me apasiona mucho esta parte del servicio, o sea, debo de serles como honesto, y me genera mucha admiración en las personas que hoy día ya lo hacen, porque no necesitan, o sea, cuando uno es congruente ya consigo mismo, con su escucha de alma, no necesitas de una filosofía, no necesitas de una religión, no necesitas realmente como de nada, simplemente escucharte. Y hay muchas personas allá afuera, como mencionamos hace rato, que seguramente mientras está grabando este programa, están haciendo labores humanitarias, con cuidado de animales, cuidando la ecología, ¿no? O sea, recuperando a lo mejor bosques, o sea, haciendo cosas realmente que tienen un impacto. Y no con esto te quiero decir otra vez, o sea, no quiero decirte que dejes a tu familia, dejes tu trabajo y que te vayas a organizaciones no gubernamentales a salvar las ballenas o las vaquitas marinas o lo que sea, ¿no? Sino más bien que seas responsable de lo que consumes. Que seamos responsables de esa manera porque pues ellos están hasta ese otro lado, decidieron renunciar, está bien, ¿no? Están pues en la primera línea de batalla, por así decirlo. Pero nosotros, pues, en lugar de echarles más basura que tengan que recoger, ¿no? Pues mejor detengámosla desde acá, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, pues es que no puedo hacer nada porque pues tengo familia y tengo esto y pues eso implica tiempo y pues sí, pero sí puedes hacer mucho, sí podemos hacer mucho. Entonces,
es cuestión simplemente de entender qué puedo hacer y cómo, ¿no? O sea, porque Lupita nos decía desde un inicio, bueno, pero pues parecen como esos amos de la caverna, parecen como unos Goliaths así enormes, ¿no? Unos monstruos enormes. ¿Y cómo me voy a enfrentar yo a ellos? No te tienes que enfrentar a ellos. Más bien tienes que dejarte de creer que existen, porque en realidad no existen. Tú los creaste, nosotros los creamos. Entonces es entender que tienes que dejar de alimentarlos, porque esos monstruos, esos Goliaths, son ese ego colectivo, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de la vibración colectiva del amor y de cómo podemos cambiar todo, pero ¿cómo dejamos de alimentar a esos Goliaths? Pues aquí está la clave. O sea, aquí está la clave grande, o que nos regresa la dignidad como seres humanos, como almas que estamos en ese proceso de trascendencia y que realmente no necesitamos como otras armas o otras herramientas, porque ya están integradas. Simplemente es voltear a vernos para saber cómo las echamos a andar, ¿no? Porque hasta ya sabemos cómo usarlas, pero claro, pues decidimos dejar el control en alguien más. pues muy bien. ¿Tienes algo que comentar? No, pues me quedo con mucho trabajo, con mucha reflexión. Todos nos llevamos mucha tarea. Sí. Sí, sí. Y además, me gusta que nos quedemos con más tarea porque damos pauta a seguir grabando programas. Claro. ¿Verdad? Sí. Este no es el cierre de estos temas de los guías y Dios, sino creo que es como saber hasta dónde nos permiten seguir compartiendo cada día más información de este proyecto del Todos Somos Uno, y que muchas religiones nos los han dicho, pero entendiendo que para poder hacer patente el Todos Somos Uno, debo de ir primero hacia mi interior, entender que lo que yo haga impacta no solamente a mi propia energía, sino va a impactar al colectivo. Y así solamente es como podré entender el Todos Somos Uno, que es la filosofía de siempre y que nos viene a recordar Miguel González y este nombre de Porcio, que solamente vibra en la misma resonancia de la que siempre nos han hablado. Pues muchas gracias y seguramente traeremos más temas interesantes para las siguientes grabaciones. Sí. Pues muchas gracias. Nos conectamos el siguiente mes. En el siguiente mes nos vemos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Miguel. Gracias a usted.